SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay votaciones en los parlamentos que son relevantes por las consecuencias que implican. Otras son relevantes por el momento en el que se producen y en ocasiones se dan las dos circunstancias a la vez. Eso es lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo. Se votaba si hay que retirar los fondos europeos a Hungría hasta que el gobierno de Viktor Orbán suspenda sus leyes homófobas. La resolución salió a favor con el apoyo de los grandes grupos europeos, entre ellos el PP, pero con la llamativa abstención de los diputados populares españoles. Solo hubo uno que votó a favor y rompió la disciplina de voto, Esteban González Pons. Los otros 12 parlamentarios españoles cumplieron con la instrucción de Génova. No llegaron a votar en contra, como hizo Vox, pero se apartan del criterio europeo de su propio partido y se abstienen en un texto que condena la ley húngara que compara la homosexualidad con la pedofilia o la pornografía. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Habrá que ver si hoy el PP español da explicaciones a su voto, pero no es la primera vez que Pablo Casado apoya en sus votaciones a Viktor Orbán, a pesar de que ya no forma parte del Grupo Popular en Europa. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. No es la primera vez que los populares españoles se desmarcan de la posición del grupo cuando se trata de Viktor Orbán, aunque con el partido húngaro fuera ya del Partido Popular Europeo, su posición parece incomprensible a sus colegas. Buscan un voto viejo que no se corresponde con el mundo moderno, afirman en privado fuentes de su propio partido a nivel europeo, fuentes que observan extrañadas que la estrategia del PP en España sea evitar que Vox se les coma por la derecha, aunque como la mayoría se ha abstenido, no ha habido más polémica interna, a pesar de que el grupo votó previamente la posición y el 70% se posicionó a favor de aprobar esta resolución. Posición que se ha respetado González Pons, vicepresidente del Grupo Europeo y con expectativas de obtener algún cargo en el reparto parlamentario del año próximo. Hoy es el primer día en que está en vigor esta ley, la ley en cuestión, que impide hablar de la homosexualidad en las escuelas de Hungría, y su presidente se ha ratificado. Los burócratas de Bruselas no tienen nada que decir en este tema. Ha escrito en redes: no dejaremos que los activistas LGTBI estén entre nuestros niños. En Galicia hoy pasan a disposición judicial 3 de los 4 detenidos por el asesinato del joven Samuel Luis en A Coruña. Asesinato al que se refería de esta manera la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También veo mal la inversión de la carga de prueba y acusar sin motivo, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. También veo bien corregir las leyes que de manera desproporcionada dejan indefensos a hombres y mujeres ante los juzgados. Ayuso, que ha cambiado la ley para poder controlar Telemadrid, se verá hoy con Pedro Sánchez en la Moncloa. Es la reunión que marca el protocolo cuando un presidente autonómico asume el cargo y será una de las imágenes políticas del día. Y el otro hito político va a estar en saber de qué manera evoluciona la polémica que ha creado el gobierno, dentro del gobierno, sobre el consumo de carne en España. La duda es si la crisis acaba aquí, con la desautorización de Sánchez a su ministro de Consumo. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. O si la polémica todavía va a colear. En Moncloa confían en pasar página ya, aunque esto llega justo cuando más se está hablando de una posible crisis, de un posible cambio de ministros, y el malestar es evidente en el ministerio de Alberto Garzón, donde recuerdan que su propuesta de que comamos menos carne pues va en la línea de la estrategia para 2050 que con toda solemnidad presentó el presidente del gobierno hace solo unas semanas. Canarias se suma a la Comunidad Valenciana y también pide autorización a la justicia para aplicar el toque de queda en las zonas que tengan disparados los contagios. La incidencia ha vuelto a subir y está en los 277 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los veinteañeros el dato supera ya los 900 puntos. Y eso mientras en paralelo sigue avanzando la vacunación. Hay ya más de 20 millones de españoles con la pauta completa. Adela Molina. La vacunación volvió a dejar ayer varias cifras redondas. Se superaron los 20 millones y medio de inmunizados, el 43% de la población, y los 27 millones con al menos una dosis, que suponen el 57% de los residentes en España. El ritmo sigue siendo muy alto. En el último día se han administrado casi 700.000 nuevas vacunas. La mayoría de ellas, más de 500.000, han sido segundas dosis para completar la pauta. Por comunidades autónomas, Madrid es con diferencia la comunidad más lenta en vacunar. Ha puesto el 83% de las dosis recibidas. Está más de 6 puntos por debajo de la media, que roza el 90%. Andalucía, sin embargo, está siendo la más rápida. Ha administrado el 93% de las vacunas
vacunas que ha recibido. Preocupa el efecto económico que tienen también los contagios, sobre todo después de que Francia haya recomendado a sus turistas que no vayan este verano ni a España ni a Portugal. Estamos esperando a hacer números, y no tan importante el hecho de las cancelaciones, sino que se está parando, se está ralentizando las reservas que se estaban produciendo en las últimas semanas, que iban increciendo, y es una lástima que, debido a estas nuevas medidas, pues parece que la cosa va a ir menguando. Sobre la sanidad, una decisión judicial relevante. Quizás recuerden lo que se llamó modelo Alcira, fue un símbolo, la gestión privada de la sanidad pública del hospital que atiende a la comarca valenciana de la Ribera. El gobierno de Ximo Puig hizo la reversión para convertir aquel hospital privado en un hospital público. Y ahora el Supremo avala esa decisión. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. El Supremo sí que avala esa decisión del Gobierno valenciano, que no prorrogó la concesión a Ribera Salud, lo que supuso en la práctica la reversión a la gestión pública de ese área de salud de la Ribera. La empresa había recurrido primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, luego ante el Supremo, porque estimaba que no se había justificado correctamente las consecuencias económico-financieras de esta decisión. El Supremo considera que los informes son suficientes en este caso, pero sí que fija doctrina e insta a justificar mejor estas decisiones en el futuro, algo que podría ser importante para otros procesos de reversión que están en marcha en la Comunitat Valenciana, como por ejemplo el del área de Torrevieja. Es viernes 9 de julio. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Es viernes y además el último día de la temporada, y eso quiere decir que aquí algunos se van de vacaciones. Pues sí, algunos se van de vacaciones, algunos vamos de vacaciones. Sí. Pero tú también te vas, ¿no? Yo también me voy. Vale. Unos días por lo menos. Yo tampoco me creo eso que comentabas el otro día a las 12 de que el verano es una ilusión que no existe, decía, porque es una realidad que, oye, hoy parece que sí existe. Es una realidad que al menos hoy, que es el último día que vamos a trabajar, sí existe. Es el último día de la temporada y se nota además que es verano por el calor. Sí, dice nuestro meteorólogo Luismi Pérez que no va a ser una ola de calor como tal, pero el caso es que va a hacer muchísimo calor hoy y también durante el fin de semana. Se pueden alcanzar los 47 grados en Córdoba o en Jaén. Siguen aumentando los contagios, la incidencia ha vuelto a subir 25 puntos en las últimas horas y eso se traduce una vez más en un reguero de nuevas restricciones en las distintas comunidades autónomas. Canarias pide de nuevo el toque de queda y en la Comunidad Valenciana han decidido cerrar el ocio nocturno. Volvemos a Valencia. Ana Durán. Hola, ¿qué tal? Así es, pubs y discotecas podrán funcionar como bares y restaurantes y con el mismo horario, hasta las 12:30, a partir de esta próxima madrugada. También se vuelve a limitar el número de reuniones a 10 personas como máximo, se reducen aforos en espectáculos y se va a pedir al Tribunal Superior de Justicia que autorice toque de queda para las localidades con mayor incidencia. El presidente Ximo Puig espera que el TSJ les dé el visto bueno. La voluntad, por tanto, es que sean suficientes estas acciones. Si además finalmente el Tribunal Superior de Justicia autorizara las dos medidas, una de ellas que es muy importante, la movilidad nocturna, pensamos que sería un efecto muy positivo para la superación de la pandemia. Y sobre botellones se endurecen las sanciones, van a ser considerados falta grave y se prohíbe la venta de alcohol desde las 8 de la tarde. En eso están varias comunidades, en intentar evitar las aglomeraciones en las calles por la noche ahora que vuelven a cerrar los locales. En Barcelona, por ejemplo, han activado un dispositivo especial y van a mojar con mangueras las playas y las plazas para evitar botellones. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Barcelona aumentará la presencia policial de informadores y de equipos de limpieza para evitar esas concentraciones y botellones que han sido habituales desde que acabó el toque de queda. El objetivo es frenar los contagios que solo en una semana se han multiplicado por 4. Además de remojar el suelo de las zonas donde habitualmente hay esas concentraciones, también se marcarán itinerarios de acceso y de salida de las playas para reducir las molestias de los vecinos de la Barceloneta. Estos últimos días han sido muchas las quejas que se han producido por el ruido que hacían los concentrados. Ahora que la economía, que el sector turístico empezaba a ver la luz con la vacunación y el descenso de contagios, el empeoramiento de los datos se vive como un nuevo batacazo. Así que los representantes del sector piden al gobierno que se cambie el discurso para hacer ver al resto de países que la situación epidemiológica no es tan mala y que aunque están aumentando los contagios, eso no está afectando aún a la presión hospitalaria. El mensaje no tiene que ser tan catastrofista, puesto que la situación en el número de contagios es verdad que se parece mucho a la del año pasado, pero que tenemos que tener en cuenta que también las condiciones no son las mismas ahora con este 40-50% de vacunados que ya tenemos en nuestro país. Eso decía Jorge Marichal de la patronal y en la misma línea la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España, lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido que han tardado más, ¿no?, en la desescalada y lo estamos viendo en Europa. En las últimas horas el sector ha vivido una pequeña montaña rusa con la decisión de Francia de desaconsejar viajar a España y la de Reino Unido que puede ayudar
para reactivar el turismo británico. A partir del 19 de julio, los británicos vacunados con las 2 dosis podrán visitar España sin tener que hacer a la vuelta una cuarentena. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Pasar este verano las vacaciones en España es ahora más fácil para los ingleses. Termina el aislamiento obligatorio de 10 días a la vuelta de los destinos ámbar para quienes tengan la pauta de vacunación completa. Los menores de 18 años no necesitan el certificado de vacunación, pero todos, adultos y menores, deberán hacerse un test a la salida y otro a la entrada. La medida anunciada ayer en la Cámara de los Comunes por el ministro de Transportes, Grant Shapps, entrará en vigor el lunes 19 de julio. El sector del transporte ha dado la bienvenida a la decisión, pero pide que el Gobierno elimine también los test cuyo coste es elevado. La nueva normativa solo reconoce el certificado de los vacunados por la sanidad pública en el Reino Unido. Quienes estén vacunados en otros países, aunque sean ciudadanos británicos, deberán aislarse a la llegada. El Gobierno va a estudiar la aprobación de certificados de otros países durante el verano. Y en Portugal, a partir de este fin de semana, los hoteles y los restaurantes del país van a exigir un certificado de vacunación o una prueba COVID negativa a Lisboa. Lucas Font. A partir de este sábado, los clientes de todos los alojamientos turísticos del país deberán presentar un certificado de vacunación o una prueba negativa a su llegada, incluidos los turistas. La medida también se extiende a los restaurantes de los municipios con más incidencia, como Lisboa y Oporto, aunque en este caso solo los fines de semana. Procurar maximizar la seguridad, minimizando las restricciones. El objetivo del Gobierno es maximizar la seguridad y minimizar las restricciones, ha dicho la ministra de Estado y de la Presidencia. La presentación de un certificado permitirá ampliar de nuevo los horarios a los restaurantes de los municipios con más incidencia. El Gobierno también ha eliminado el cierre perimetral del área metropolitana de Lisboa tras constatar la expansión de la variante Delta por todo el país. El impacto de esta variante ha provocado un aumento de más del 50% de los contagios diarios en la última semana y ha obligado a ampliar el toque de queda a otros 15 municipios. La variante Delta es ya la mayoritaria en Portugal, en todo el país. En Estados Unidos representa ya la mitad de los casos. Precisamente por esto, el laboratorio Pfizer tiene previsto pedir a las autoridades estadounidenses que autoricen la administración de una tercera dosis de la vacuna para reforzar la protección. Ha salido en tromba el PSOE a desautorizar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por recomendar que se coma menos carne. No que se deje de consumir del todo, pero sí que se reduzca el consumo. Hemos escuchado ya al presidente del Gobierno hablar del chuletón, a pesar de que eso que planteaba Garzón está reflejado en el Plan España 2050 que Sánchez presentó en mayo. Y a pesar de que es algo en lo que hay consenso en la comunidad científica, en España se come demasiada carne y hay que comer menos. Pero las consecuencias económicas que tiene todo esto hace que suponga un enfrentamiento entre Garzón y el ministro de Agricultura, Luis Planas. El sector ganadero, nuestros ganaderos y ganaderas, están siendo objeto de críticas que son profundamente injustas y merecen un respeto. Salió a defender el sector Planas y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. No tienen nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso. También Fernández Vara, el presidente de Extremadura, invitó a través de las redes sociales al ministro de Consumo a visitar una dehesa porque así, dice, igual es más fácil que no se entienda. Hoy el presidente Pedro Sánchez se va a ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Se reúnen en la Moncloa. Donde no vamos a ir tanto a reivindicar que nos den como que nos dejen trabajar y que nos dejen en paz en la Comunidad de Madrid. Algo tan sencillo como eso, y es que no nos cambien el país por la puerta de atrás y que desde luego no pretendan que la Comunidad de Madrid sea cómplice con lo que está ocurriendo. Y con esa actitud llega Ayuso, que le va a pedir a Sánchez que le dejen en paz. Ayuso, que ha conseguido aprobar la nueva ley de Telemadrid, como estaba previsto, con la abstención de Vox. En cuanto entre en vigor este sábado, se va a producir el cese automático del actual director y entonces el Gobierno podrá nombrar a dedo a un sustituto. Le recuerdo, han pasado 6 años desde la última ley, las leyes se reforman en los parlamentos, para eso están, y la actual, desde luego, lo que no hace es representar la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que es una representación distinta en ese Consejo de Administración. Es la primera ley de la nueva legislatura. La izquierda dice que es un asalto a la libertad. Mónica García. La Comunidad de Madrid, como un laboratorio de intolerancia, no tolera que tengamos una televisión pública que sea independiente. La señora Ayuso se quiere cargar Telemadrid porque informa.
En la actualidad judicial y sobre el caso Villarejo, el juez ha aceptado la petición de anticorrupción y ha imputado a CaixaBank y a Repsol. Imputa a las compañías y no solo a sus consejeros delegados, como hasta ahora Miguel Ángel Campos. El juez acordó la imputación de CaixaBank y Repsol por delitos de cohecho y revelación de secretos y deberán designar representante legal para comparecer el próximo 26 de julio. Las dos compañías son imputadas porque supuestamente obtuvieron un beneficio directo del espionaje encargado a Villarejo, que tenía como objetivo impedir que SACIR se hiciera con el control de Repsol. En su auto, el juez detalla que no cree a Repsol y CaixaBank cuando afirman que creían que la contratación de Villarejo era legal para ejecutar labores de seguridad privada. Recalca el magistrado que la firma del comisario no figuraba en el registro de empresas autorizadas por Interior para este objetivo. El juez aún no ha decidido sobre la tercera petición de imputación de la Fiscalía, Iberdrola Renovables. Pertenece a otra pieza del caso Villarejo y requerirá de auto y argumentación distinta. En Haití, las autoridades siguen buscando a varios de los sospechosos de participar en el asesinato del presidente al que mataron a tiros en su casa de madrugada. Dice la policía que el grupo de hombres armados que le mató estaba formado por 26 colombianos y 2 ciudadanos estadounidenses. Bayo. 3 de ellos fueron abatidos el miércoles por la policía y otros 17 están detenidos en una comisaría de Puerto Príncipe, donde varios vecinos han tratado de lincharlos y han quemado los vehículos que supuestamente usaron en el asalto a la mansión del presidente. Las autoridades haitianas confirman que 8 de los atacantes continúan fugados. La información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del ejército. El ministro de Defensa de Colombia ha prometido colaboración tras saberse que la mayoría de los supuestos mercenarios eran exmilitares colombianos. Uno de los detenidos confirma que casi todos llegaron a Haití hace 3 meses y que su misión era detener, no matar al presidente Jovenel Moïse, aunque aún se desconoce quién ordenó esta operación. El Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que imponga sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ha aprobado una resolución que pide que se castigue a Ortega y a su mujer por la represión en el país. Exige también la liberación de todos los presos políticos, candidatos a la presidencia, opositores, también periodistas y activistas que han sido detenidos de forma arbitraria. Y sobre migración, el barco Ocean Viking ya tiene puerto para desembarcar a las 500 personas que lleva a bordo. Las autoridades italianas le han dado esta noche el permiso. Se dirige ya a un puerto de Sicilia para desembarcar a los rescatados. Je m'appelle Claire, je suis actuellement à bord de l'Ocean Viking, où il y a 572 personnes qui ont été sauvées par nos équipes. La ONG llevaba días pidiendo que se le asignara un puerto seguro y advirtiendo de que les quedaba muy poca comida a bordo. Cuando este domingo sepamos quién gana la Eurocopa, si Italia o Inglaterra, el siguiente granito deportivo van a ser ya los Juegos Olímpicos de Tokio, que serán sin público por primera vez en la era moderna. Y van a permitir de entrada un aforo total de 10.000 personas. Esperaban 600 millones de euros de recaudación solo con la venta de entradas, pero el gobierno japonés, ante la presión, el miedo, de buena parte de su sociedad, en vista de que han aumentado los contagios, pues ha decidido al final que no haya asistentes en las pruebas olímpicas de este verano. Es llamativo, muy llamativo, el dato de vacunación en un país tan desarrollado como Japón. Solo tiene la pauta completa el 14% de sus ciudadanos. Después del partido que España le ganó ayer a Francia en baloncesto, el seleccionador Escariolo estuvo anoche en el larguero y habló de la falta de público. Y de cómo los jugadores tienen que buscar en ellos mismos el apoyo que no les va a poder llegar de la grada. Yo llevo en la NBA jugando sin público y al final te adaptas a todo. Hay algún ajuste que has aprendido en la nueva situación, ¿no? De que se oye todo en la pista. Y a partir de ahí la emoción que te da el público, esa pasión que hay que poner en lo que se está haciendo, uno la tiene que encontrar dentro de uno mismo, más que por el aliento de los aficionados. Antón Meana, buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿El hecho de que no haya público cambia la perspectiva para los deportistas? Completamente. El silencio del estadio o de la piscina olímpica obliga a los deportistas a una concentración extra. Son los juegos de las restricciones, pero como decía Escariolo, eso no le quita emoción a la cita deportiva más importante de todo el año. Oye, en la final de la Eurocopa, que se juega el domingo, ¿tú ya sabes con quién vas? Yo ya lo sé, sí. ¿Con quién vas? Yo voy, me duele decirlo, pero voy con Inglaterra. Vaya. ¿Y por qué te duele? Porque tengo amigos italianos y parece que todo el mundo en España va con Italia, pero creo que los inventores del fútbol se merecen cada 55 años por lo menos una alegría. Pues te voy a decir una cosa, yo estoy contigo, Meana. Me alegro. Venga. Ya somos 2. No, yo creo que somos más de 2, ahora me cuentas bien. En esta mesa sois 2. En esta mesa somos 2 ya, pero solo hay 3 en esta mesa. Bueno, pues Pierdes, astre. Es viernes 9 de julio.
Y estos son los titulares del día. En España ya hay 20 millones de personas inmunizadas, es más del 40% de la población. La vacunación sigue, por tanto, a buen ritmo, mientras aumenta también la transmisión entre los jóvenes. La incidencia está ya en los 277 casos por cada 100.000 habitantes. La campaña del Ministerio de Consumo ha provocado una nueva polémica en el Gobierno. El presidente desautoriza a Alberto Garzón, a pesar de que esa propuesta, la de consumir menos carne, aparece en el Plan España 2050 que Sánchez presentó en mayo. En Bruselas no acaban de entender la postura del PP español ante la ley homófoba de Hungría. Se han desmarcado del Partido Popular Europeo y se han abstenido en la resolución que condena la norma del ultraderechista Víctor Orbán, todos menos González Pons, que votó a favor. Este jueves Ayuso y Sánchez se reúnen en la Moncloa. Es la reunión habitual cuando un presidente asume el cargo. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que le va a pedir a Sánchez que les dejen trabajar. El sector turístico teme que la decisión de Francia termine echando por tierra la temporada. El gobierno francés recomienda a sus ciudadanos que no viajen a nuestro país. Reino Unido, en cambio, permite a los británicos vacunados visitar España sin hacer a la vuelta una cuarentena. ¿Y qué más contamos, Sara? La Audiencia Nacional rechaza ordenar la limpieza de la zona del accidente nuclear de Palomares, que sigue contaminada 55 años después. Ser Almería, Javier Romero, buenos días. Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. La audiencia no obligará al gobierno a limpiar las playas contaminadas de Palomares. La audiencia ha rechazado con 2 votos particulares fijar plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora. 2 magistrados ven falta de información y transparencia con la radioactividad en Palomares. Sostienen que el Consejo de Seguridad Nuclear sí tiene la competencia como autoridad competente. Todo sigue igual que hace 55 años. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos con el repaso de la prensa de este viernes con Pedro, con Bayo, con Sastre. Pedro, el debate de... Bueno, de hecho no es el debate sobre el consumo de carne, sino es el lío que se ha montado en el gobierno a cuenta de ese debate. Claro, se está hablando de todo, menos de si debemos consumir que ese es un debate menos que hay que carne. abordar, Sí, exacto. sin ninguna duda. Hoy los periódicos se dividen entre los que creen que esa guerra de la carne, vamos a llamarla así, es un gran tema, y los que piensan que o es un tema menor o ni siquiera es un tema para llevar a la portada. La prensa conservadora está volcada con este asunto para El Mundo, para ABC, para La Razón. La suerte de Garzón ya está echada. Sánchez tritura a Garzón, titula La Razón. El Mundo lo ve así. Pedro Sánchez y Podemos ponen a Garzón en la picota antes de los cambios en el gobierno. El Español abunda en esa idea y sostiene que Podemos ya da por amortizado a Garzón después de esta crisis. ABC destaca que Sánchez desacreditó ayer al ministro de Consumo para atajar la crisis con los ganaderos. El titular del editorial del Mundo, hay varios editoriales. El del Mundo sería suficiente para no leer el resto. Garzón, un ministro frívolo e incompetente. Dice El Mundo que en todo este tiempo se ha demostrado la incapacidad para la gestión de Garzón, su sectarismo ideológico y la inutilidad del ministerio. Para el director de ABC, Garzón es un ministrillo que llega a decir que en el desprecio Sánchez ha llegado más lejos, esto lo dice el director de ABC, más lejos que Franco. Fíjate que aparezca Franco en esta reflexión, del que se decía que no guardaba respeto por sus ministros menores. Pues Sánchez dice, el director de ABC ha ido más allá. También le dedica un editorial y a veces dice que España está a la cola del consumo de carne de vacuno, que no hay un abuso de consumo de carne, sino todo lo contrario, carencias en algunos sectores de la población. Esta interpretación del Confidencial es interesante. Sánchez alimenta batallas entre sus ministros antes de acometer el cambio de gobierno. Es el titular de este diario digital, que sostiene que los tambores de guerra entre los ministros suenan con fuerza, que Sánchez está azuzando las discrepancias que han salido a la luz después de unas semanas de negociaciones discretas. Y un último titular, en Infolibre, ni al punto ni poco hecha. 2 puntos, los nutricionistas y la ciencia llevan años recomendando reducir el consumo de carne roja. Claro, reducir no es suprimir, así que o al punto o poco hecha o muy quemada, como a cada uno le guste, pero en la cantidad con moderación. Saludable. Exacto. Bayo, ¿qué dice la prensa internacional de la pandemia? Pues mira, cuenta hoy el Berliner Morning Post, uno de los diarios de la capital alemana, que el gobierno de Angela Merkel estudia incluir a toda España en la lista de regiones de riesgo por COVID. Es una medida que podrían anunciar hoy mismo, hoy viernes, aunque no tendría repercusiones directas que sepamos para los turistas alemanes que están ya en España o que planean venir a nuestro país. En el Financial Times dicen que Boris Johnson está usando a los menores británicos como cobayas de laboratorio. Harto de aplicar normas y restricciones, el primer ministro apela a la responsabilidad personal. Se olvida de que también tiene que forzar la acción colectiva y muchos de esos menores van a acabar con un COVID de larga duración a pesar de que no desarrollen a lo mejor los síntomas más graves. El Wall Street Journal también insiste en que el riesgo de fallecimiento o de sufrir una enfermedad grave por parte de los menores debido al COVID es extremadamente bajo. De hecho, dan un dato, el 99,9% de los menores infectados en el Reino Unido hasta ahora ha sobrevivido a la enfermedad. Y de la política, Pedro, ¿qué destacan los periódicos? Bueno, pues mira, qué lío con Rivera. Llevan
hablan algunos diarios, hablando de Rivera toda la semana. Creo que han hablado de Rivera más que cuando Rivera daba motivos para que se hablara de él porque lideraba un partido. Que ya se hablaba mucho. Bueno, pues la noticia de hoy, que está destacada en varios medios, es que no va a acudir a la convención de Ciudadanos, en la que se va a decidir el futuro del partido. Él sigue siendo militante, pero, lo destaca ABC, lo destaca La Razón, no le han invitado. Bueno, no se sabe si le han invitado o no, porque nadie lo aclara, y si en Ciudadanos quieren o no que vaya. Y El Mundo cuenta además que en el acto que se va a celebrar mañana en Barcelona para conmemorar los 15 años de la fundación de Ciudadanos, no van a estar algunos de los fundadores de ese movimiento que luego derivó en la formación de un partido. No estará Ovejero, no estará Espada o no estará Pericay. Aseguran que nadie les ha invitado. De Cataluña, dice La Razón que el gobierno no va a recurrir ante el Constitucional el fondo aprobado por la Generalitat, que a Moncloa no le suena tan mal ni le pilla tan de sorpresa. Y La Vanguardia, en la misma línea, cuenta que el gobierno quiere activar un mecanismo que permite negociar cambios en ese decreto antes de recurrir y que el Ministerio de Política Territorial busca una solución. Y algo más. Termino el bloque político con esto. Cuenta el periódico que Puigdemont se quiere hacer belga, que está analizando pedir la nacionalidad y no volver nunca más a España. Vaya, retirada de tropas de Afganistán. Pues cuenta el New York Times sobre esa rueda de prensa improvisada que dio ayer Joe Biden después de su discurso para justificar la retirada de Afganistán, que el presidente básicamente basó su postura en una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sigan yendo a una guerra que ha cumplido, dice, sus objetivos? Y de otro asunto internacional en Estados Unidos hablan también sobre la crisis en Haití. La crisis de la pandemia, que se expande en una población que está forzada a salir a la calle constantemente y expuesta a la violencia. Dos factores, el COVID y la violencia diaria, que impedirán la vacunación completa de la población haitiana. ¿Y en China han construido un rascacielos en tiempo récord? En Hunan, cuenta el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que lo han construido en apenas 29 horas, algo más de un día, para levantar un bloque de apartamentos de 10 pisos que está ya listo para ser ocupado. Lo han hecho gracias a la acumulación de módulos que han utilizado y que dicen que podría dar lugar a rascacielos de hasta 200 pisos de altura. Pues eso contraría la frase que escoge hoy en su portada el diario El Mundo, es de Oscar Wilde y dice así: a veces pienso que Dios, creando al hombre, sobreestimó su habilidad. Eurocopa 2021. Cadena SER. A ver, Meana, después de nuestro posicionamiento, no está la selección española, pero que no se nos olvide, el domingo se juega la final de la Eurocopa. Y hay mucha gente que está con nosotros, Me llegan mensajes de muchos oyentes que van con Inglaterra, cosa que me alegra bastante, aunque también tiene su mérito Italia, que ha jugado bien, que fue un rival digno de la selección el otro día en Wembley y que tiene la posibilidad, ¿no?, de chafar la fiesta a una Inglaterra que está paralizada. Lleva muchísimo tiempo esperando. Es que juega en casa. Claro, ha jugado 6 partidos en casa de 7 con este. Prácticamente toda la Eurocopa en Wembley. Y han jugado bien al fútbol, llevan años preparando bien a las inferiores, llevan años con Southgate jugando bien al fútbol, estuvieron ya en las semifinales de Rusia 2018 y ahora tienen la gran oportunidad. Recordemos que Inglaterra solo ha ganado en su vida un gran evento, el Mundial del año 66, que lo ganaron en Wembley con polémica, con un gol que no entró, con una polémica que les persigue toda la vida, y ahora esperan que lo del otro día no sea para tanto. El famoso penalti que marcó Harry Kane, que si ves diferentes imágenes parece más penalti cada vez que lo ves a cámara lenta. Ayer lo explicaba Gary Lineker en Inglaterra, que no era tan grave el supuesto robo, que pueden ser hasta 2 penaltis en la misma acción. Italia, que viaja a Wembley sabiendo que va a ser evidentemente el invitado a una fiesta que no es la suya, que hoy pueden hacer oficial, Ángels, que se llena al 100% el estadio, al 100%, el evento con más público en Reino Unido desde que empezó la pandemia, y va a ser un partido espectacular con los 2 mejores equipos del campeonato. Mira qué contraste, ¿no? Al 100% es posible que se llene Wembley y en cambio los Juegos Olímpicos de Tokio se van a disputar sin nadie entre el público. Y creo que es un bajón, que es una pena, que veníamos de esta Eurocopa con gente en los estadios, con ambiente en las calles, y entiendo que es por responsabilidad y no se puede criticar, pero lo comentábamos a las 7:30, para los deportistas es una pena entrar en el Estadio Olímpico ganando la medalla en maratón y que no haya nadie, ganar los 100 metros y que no te aplauda nadie, o la piscina olímpica, esos duelos de último segundo, ver quién gana y que recibas la medalla completamente solo, pues tiene que ser un poco frío. Ayer se enteraban los deportistas y lo van asimilando, y la verdad que es una sensación cuanto menos triste. Claro, y ese dato que dábamos ahora cuando arrancábamos este tramo, es que en Japón, ese país tan desarrollado, solo está vacunado con pauta completa el 14% de la población. Yo me quedaba alucinado. Aquí más del 40%, exacto. El Atlético de Madrid, que ha renovado a Cholo Simeone y si cumple su nuevo contrato alcanzará los 13 años en el banquillo.
Esto es más que un oro olímpico para Vamos. los atléticos. Hasta el año 2024, el Cholo Simeone en el banquillo asegura éxitos, títulos e identidad. Así que no puede estar más contenta la afición rojiblanca. Lo de identidad lo tienen asegurado, lo otro se lo tendrán que currar cada temporada. Meana, feliz verano. Feliz verano, un abrazo fuerte. Chao. Es viernes, así que vamos a ver qué se estrena en el cine y en las plataformas con José Manuel Romero. Tras el subidón de la taquilla con Fast and Furious, otros 2 estrenos buscan llenar las salas este verano. Marvel desempolva Viuda Negra, la esperada película que cuenta la historia de Scarlett Johansson como espía rusa antes de unirse a los Vengadores. Tú no lo sabes todo de mí. Los Vengadores no fueron mi primera familia. Y Santiago Segura ofrece una comedia familiar, A todo tren, destino Asturias, en la que interpreta a un padre hipocondríaco y desesperado que pierde a su hijo camino de un campamento. Deberíamos quedar 1 hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? También hay espacio para el mejor cine de autor con Miss Mars, cinta italiana sobre la hija del intelectual comunista que demuestra que el feminismo y la lucha obrera van de la mano a ritmo de punk. ¿Qué deseamos los socialistas para las mujeres? Otra película política es Queridos camaradas. El ruso Andrei Konchalovsky recrea en blanco y negro la huelga obrera que acabó en masacre en la Unión Soviética. Hola, muy buenos días. Desde ayer en este país el debate gira en torno a un chuletón. Nunca imaginé que el último día de esta temporada, con la que nos ha caído encima, con todo lo que hemos contado, el debate estaría en un chuletón, que al presidente del gobierno, por cierto, le gusta al punto. Pero lo peor es que el debate no está en si debemos comerlo con más o menos frecuencia, el efecto que pueda tener el consumo de carne en nuestro organismo o en el medio ambiente, debate que lleva tiempo dándose entre científicos y nutricionistas. En nuestro país el debate de la carne se ha convertido también en debate político. Y en esta ocasión no ha sido necesario ni siquiera que haya entrado la oposición, que también lo ha hecho, ¿eh? La polémica está dentro del propio gobierno socialista. No hace ni un par de meses que el presidente del gobierno presentó con toda solemnidad un plan para la España del futuro con el objetivo puesto en 2050. Y en ese extenso plan, elaborado en coordinación con un nutrido grupo de expertos, se hablaba de reducir el consumo de carne. Vale, es una mención breve, ¿eh?, en medio de toda la letra que ocupan 675 páginas, pero se señala como uno de los objetivos del gobierno, como grabar con tasas los vuelos cortos o el uso del coche. Así que ayer, cuando el ministro Alberto Garzón, de la otra parte del gobierno de Unidas Podemos, propone reducir el consumo de carne, no hace más que replicar una intención del gobierno. Puede que no se coordinara con el resto del Ejecutivo en el lanzamiento del mensaje, pero no dijo nada que no esté en los planes del Ejecutivo, pero inmediatamente fue desautorizado por el propio presidente Sánchez con esa frase que ya queda para la fonoteca, de que un chuletón al punto es imbatible. Así que, o el contenido de ese famoso Plan España 2050 sirvió solo para la foto, o Sánchez le está mostrando a Garzón la puerta de salida del gobierno. Dice el pronóstico que tenemos que prepararnos no para una ola, sino para un pico de calor. ¿Cuál es la diferencia, Luismi Pérez? Básicamente la duración de ese calor. Para hablar de ola de calor tenemos que tener más del 10% de estaciones meteorológicas de nuestro país con ese umbral de temperatura superado, un mínimo de 3 días. Pues bien, en gran parte del país será mañana y el domingo únicamente, entre comillas, los momentos de mucho calor. Hay que decir que el domingo llegaremos a valores de 44 a 46 grados de máxima en gran parte del sur y el centro peninsular. Se salvarán de la ola de calor en gran parte de Galicia y el Cantábrico. Y pocas nubes, Ángels, el fin de semana. Alguna tormenta de calor el domingo. Hay más de 20 millones de españoles que ya tienen la pauta completa de vacunación. Hemos encadenado varios récords en el ritmo de administrar las dosis y, sin embargo, lo más urgente ahora es frenar una nueva escalada en los contagios que no comprometa la capacidad de los hospitales, pero que tiene una repercusión económica evidente, sobre todo en el turismo. La Comunidad Valenciana y Canarias han pedido permiso a la justicia para decretar toques de queda. En Valencia clausuran el ocio nocturno y las islas van a cerrar las playas a las 8, en los puntos en los que esté disparada la incidencia, que en todo el país de promedio está ya en 277 puntos, pero que entre los jóvenes supera los 900 contagios por 100.000 habitantes. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Algunas comunidades aceleran las vacunas a los jóvenes, pero en pleno verano, pues importa sobre todo saber si también las autonomías van a vacunar a los turistas. ¿Qué pasa, en fin, con aquellos a los que vayan a vacunar este mes o el mes que viene y no estén en casa? Pues por ahí vamos a empezar, porque las comunidades no están vacunando a los turistas. Tampoco en eso. Hay una estrategia nacional y la situación varía según el territorio. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. No ha habido manera de llegar a un acuerdo.
Este asunto se trató en varias reuniones del Consejo Interterritorial, pero no hubo consenso ni plan común, según han señalado a la SER fuentes de Sanidad. Las comunidades autónomas más turísticas pidieron sin éxito a la ministra de Arias un mecanismo de compensación para poder disponer de dosis extra, porque las que reciben están muy ajustadas a su población. Sanidad no articuló ese mecanismo. Al no tener más inyecciones, los gobiernos autonómicos han decidido no vacunar a los turistas que pasen unos días. Según hemos podido comprobar con nuestra red de emisoras, solo vacunan a los veraneantes que permanezcan en general como mínimo un mes en la comunidad, y hay otra condición: haber tramitado previamente la tarjeta sanitaria de desplazado. Antes de comenzar el verano se planteó esta cuestión y algunas comunidades anunciaron rápidamente que vacunarían a sus turistas a los que el pinchazo les pillase en su territorio, pero no es así. Distinguen entre turista y desplazado y ahora recomiendan vacunarse en el lugar de residencia habitual o cambiar la cita si te coge de vacaciones. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Tenemos que minimizar, ¿no?, ese discurso, teniendo en cuenta, como digo, que hay un elemento muy positivo este año, que es la vacunación, y por lo tanto a mí me gusta más hablar en positivo. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, subraya la parte positiva, las vacunas, en vista de que España es noticia en el exterior, en el extranjero, por esta nueva ola en la incidencia y que eso tiene repercusiones económicas. Una de ellas la contamos ayer prácticamente en directo aquí, ayer por la mañana, la recomendación de Francia, de su gobierno a sus nacionales, de que no veraneen ni en España ni tampoco en Portugal. Eso empeoró las perspectivas del sector turístico, que al menos se ha visto aliviado porque el Reino Unido no vaya a pedir cuarentenas a los británicos que hayan estado en nuestro país y tengan la pauta completa. Pero la verdad es que los efectos de la decisión francesa se perciben ya, Carlos Sevilla. El sector preveía que este verano vinieran a España cerca del 40% de los turistas internacionales que vinieron en el de 2019, el último sin pandemia, y ahora los empresarios temen que la decisión de Francia lo ponga más difícil. José Luis Méndez es el presidente de la Unión de Agencias de Viajes y Jorge Marichal de la patronal hotelera. El que no vengan franceses a España, sobre todo principalmente para la Costa Brava, Barcelona y las zonas de Mediterráneo, pues es totalmente negativo. Se está ralentizando las reservas que se estaban produciendo en las últimas semanas, que iban increciendo, y es una lástima que, bueno, debido a estas nuevas medidas, pues parece que la cosa va a ir menguando. Durante el último año, Francia se ha convertido en el primer país emisor de turistas a España. En verano de 2019, los franceses se gastaron aquí 4.000 millones de euros y en verano del año pasado casi 1.300 millones. No, President. There's an Alpha Scramble. La mañana había empezado ya de manera extraña, con la rueda de prensa de Pedro Sánchez y el primer ministro de Lituania en una base militar. Iban a asistir a un simulacro en cuanto escucharan la palabra tango, pero tuvieron que suspender su comparecencia porque la palabra que escucharon no fue tango, sino alfa. Eso quería decir que la alerta era real por la presencia de un avión ruso. Era extraño empezar la jornada de esa manera, pero la política a veces tiene esos giros inesperados. De pronto despega un avión desde tu propia rueda de prensa, de pronto estás en Lituania y te preguntan por la polémica que hay en tu país, en tu propio gobierno, sobre la carne, entre tu ministro de Consumo y tu ministro de Agricultura. Nosotros sabíamos perfectamente... El señor Planas lo sabía. Sí, nosotros sabíamos perfectamente la reacción que iba a existir. No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y me lamento que se me utiliza a este respecto. Yo creo que esa campaña es tan errónea como la del azúcar mata. Los políticos no tenemos que crear problemas. Y entre todas las maneras de zanjar la polémica, el presidente del gobierno escogió esta llamada a estar entre las frases que resuman el año. Y finalmente, sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias. La frase, en un momento en el que se está hablando mucho de una crisis de gobierno, lleva a muchos a pensar que Sánchez triturará a Garzón, por usar el verbo que lleva hoy La Razón en su portada. Aunque en realidad la premisa de reducir el consumo de carne estaba ya en la estrategia para 2050 que el propio Sánchez presentó con toda solemnidad. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángel. Y eso es lo que señalan en el entorno del ministro de Consumo, que no ha dicho nada que no estuviera en la estrategia del Ejecutivo. Eso es, ese entorno de Garzón se ampara en ese documento España 2050 que Pedro Sánchez presentó en mayo y que se
señala el aumento del consumo de productos de origen animal en nuestro país como responsable del 80% de las emisiones contaminantes asociadas a la alimentación. El enfado con Pedro Sánchez es profundo, Ángels. Estas fuentes cercanas a Garzón aseguran a la SER que el ministro citó textualmente ese documento y reprochan a Sánchez su tono populista en la respuesta. Si se cree el presidente que haciendo de cuñado, como el alcalde de Madrid, va a contentar a dirigentes como Emiliano García Paje o Fernández Vara, va dado. Esta reacción, Ángels, muestra claramente las tensiones internas del gobierno y entre los propios ministros por esa eventual remodelación que prepara el presidente. Muy claramente lo demuestra, Nieves. Gracias. Hasta luego. Hay 2 millones de españoles en colas del hambre, que lamentablemente no pueden comer carne y les gustaría. Pero sobre todo porque demuestra este intervencionismo de la izquierda en los hábitos, incluso de consumo, de los ciudadanos. Oigan, no nos digan, señores del gobierno de izquierdas, lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa. Habló Pablo Casado de esta polémica por el consumo de la carne, pero no ha opinado todavía sobre la posición que ha mandado tener a los diputados que tiene su partido en Bruselas. Se votaba en el Parlamento Europeo ayer si debe tener consecuencias para Víctor Orbán que Hungría, su país, apruebe leyes homófobas que impiden hablar de la homosexualidad en los colegios o que la comparan con la pederastia o la pornografía. El PP europeo votó a favor. El PP europeo cree, como cree la mayoría de partidos en la Unión, que Europa tiene que condicionar el dinero del Fondo de Recuperación a que ese país retire sus normas, pero el PP español se aparta de ese criterio y se abstiene, echándole una mano a Orbán, algo que ya ha sucedido en otras ocasiones. El único diputado que rompió la disciplina de su partido fue Esteban González Pons, corresponsal comunitaria. Griselda Pastor. Si esto les pasará factura es aún prematuro, aunque es evidente que siempre que se habla de Orbán, los populares españoles se desmarcan del grupo y escogen una vía que específicamente les aleja también del partido de Merkel, lo que hace bastante incomprensible su actitud en Bruselas y más dentro de su propio partido, de su grupo europeo, donde hemos escuchado bastantes expresiones de extrañeza ante una estrategia que desde Madrid impone a los eurodiputados del Partido Popular un cierto alejamiento de sus colegas en temas de derechos fundamentales. Se dio la circunstancia además de que ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso se había referido al crimen de Samuel Luiz en A Coruña. Lo hizo entre ironías. Es curiosa la lógica de la izquierda porque resulta que precisamente si los madrileños se contagian o los estudiantes franceses o hordas de estudiantes franceses que vienen aquí a beber, es culpa mía. Si se contagian los jóvenes en Baleares, pues debe ser que también. Si matan a un chico en Galicia, es culpa mía. Y si los políticos decentes de este país se solidarizan conmigo, también es culpa mía, como he oído. Es que ustedes ni siquiera han sido capaces. Fue en el mismo de pleno en que el Partido Popular, con la abstención de Vox, por cierto, aprobaba la reforma que le va a permitir nombrar ya mismo a un administrador casi vitalicio que le asegure el control sobre Telemadrid. Y hoy Ayuso se reunirá con Pedro Sánchez. Le toca la visita a la Moncloa que tienen los presidentes autonómicos cuando llegan a sus puestos. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A esa reunión acude Ayuso con su agenda particular. Dice la presidenta de la comunidad que tiene una petición fundamental, que la dejen en paz, que dejen a Madrid en paz, y advierte de que si lo que pretende el gobierno es utilizar el gobierno para cambiar el país, pero por la puerta de atrás, ella se opondrá. Desde luego, si lo que pretenden hacer es cambiar el pasado y el futuro de España utilizando el gobierno de la Moncloa, amordazando a la prensa, a la oposición y utilizando todos los poderes del Estado, afectando directamente a la economía y a la empresa madrileña y pretender así que, sin embargo, nos callemos nosotros, lo llevan muy difícil. Pide Ayuso que la dejen trabajar en un encuentro que irá de autonomía fiscal, de más inversión en cercanías y con la tensión de los indultos como telón de fondo. En los momentos de crisis hay que mirar siempre el Banco Central Europeo, el que vigila el precio del dinero y condiciona las políticas de nuestros gobiernos. Fue el que salvó el euro en su peor momento y el que ahora ha tomado una decisión que va a marcar las políticas públicas de los años que vienen, porque dice que la inflación, el control de los precios, que tanto preocupa en países históricamente como Alemania, por ejemplo, pues debe estar en el 2% o por debajo, como hasta ahora, pero rompe sin embargo un tabú. Se va a poder superar esa marca si es que hace falta. Eso permite a los gobiernos alargar más los estímulos para recuperar la economía. Jordi Fábrega. El mandato del Banco Central Europeo sigue siendo mantener la estabilidad de precios, pero cambia lo que se entiende por estabilidad de precios. En las últimas 2 décadas se asumía que era mantener la inflación por debajo, pero cerca del 2%. Ahora se interpretará que la inflación sea del 2% a medio plazo, tolerando periodos en los que esté por debajo, como hasta ahora, pero también tolerando que pueda superar ese nivel del 2%, dice Christine Lagarde. Reemplaza la formulación anterior de por debajo pero cerca del 2%. La nueva interpretación elimina cualquier posible ambigüedad y transmite que el 2% no es un techo.
Esto supone que cuando la inflación supera el 2% no veamos inmediatamente una subida de tipos o una reducción de los estímulos, como ocurrió, por ejemplo, en 2008 o 2011. De la economía le ha llegado un primer aviso al Gobierno, que esperaba mantener el clima de acuerdos con los sindicatos y con la patronal, cosa que le servía además de contrapunto a la crispación política. La COE sube el tono contra el Ejecutivo en la negociación de la reforma laboral con el argumento de que la temporalidad en los contratos no significa que haya más precariedad. Rafa Bernardo. La patronal llevaba semanas avisando en actos públicos y en la mesa de negociación, pero ahora da un paso más y dice en forma de comunicado que el planteamiento del Gobierno es inaceptable, que responde a una motivación ideológica sin fundamentos económicos y que va contra lo que quiere Bruselas, así que puede poner en riesgo la recepción ágil, dicen, de los fondos europeos. Pone COE el acento en las medidas para evitar la contratación temporal, enfatizando que temporalidad no es precariedad y que es necesaria en las actividades estacionales. Ante esto, el Gobierno insiste en que lo que pide la Unión Europea es precisamente corregir la anomalía que es la desmedida temporalidad en España. Los sindicatos, por su parte, acusan a COE de bloquear la mesa, de defender la temporalidad patológica de nuestro modelo laboral y piden al Gobierno que avance en la legislación si los empresarios se empeñan en paralizar el diálogo. Eso sí, formalmente la patronal no se levanta de la mesa. En Haití continúan las detenciones después del asesinato del presidente del país. Sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos. La mayoría de los cerca de 30 detenidos son ciudadanos colombianos, según decía aquí el ministro de Exteriores de ese mismo país. El incidente ha generado una ola de inestabilidad con violencia en las calles de Haití, incertidumbre también por el futuro de su gobierno, que ha pedido respaldo a la comunidad internacional. Una de las imágenes más llamativas del día va a estar hoy en Londres, en el Palacio de Buckingham, que se abre al público. La corona lo abre cobrando entrada, eso sí. Londres, Begoña Arce. Protegido por un alto muro de piedra, coronado por alambre de espino, el jardín del Palacio de Buckingham era hasta ahora un recinto exclusivo de la familia real. Sin embargo, y por primera vez, ese jardín, descrito como un oasis en el centro de Londres, se abre hoy al público. El acceso no es gratis. La corona siempre necesita fondos. La entrada cuesta 16,5 libras, unos 19 euros. 39 acres con 325 especies de plantas salvajes, 1000 árboles y más de 60 especies de aves. Algunas, como cisnes, gansos o garzas, habitan en un gran lago artificial. Hay también 5 colmenas de donde sale la miel para los fogones reales. Un hermoso jardín privado, pero también el lugar de numerosos eventos. Unos 24.000 invitados acuden cada verano a las recepciones al aire libre organizadas por la familia real. El barco Ocean Viking ya tiene puerto para desembarcar a las más de 500 personas que lleva a bordo. Italia ha autorizado la llegada a un puerto de Sicilia. Este buque lleva días en alta mar pidiendo poder llevar a tierra a estos migrantes a los que ha rescatado de diferentes pateras en el mar Mediterráneo. A bordo hay mujeres, niños muy pequeños, como explicaba esta portavoz de la ONG que está llevando el barco. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha defendido la retirada militar de Afganistán tras casi 20 años en ese país. No fuimos allí para sostener el Estado afgano, señala Biden, que asegura que la única forma de que haya paz en el país es mediante un entendimiento entre el gobierno de Kabul y los talibanes, aunque ha reconocido que los talibanes están más fuertes que nunca desde el 11S. Y en Miami son ya 64 los cuerpos rescatados entre los escombros del edificio que se derrumbó el pasado 24 de junio. 40 de ellos han sido identificados ya, todavía hay más de 70 personas desaparecidas. Teodoro León Gros, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todavía no hay vacaciones? No, no hay vacaciones. Berna González Harbour, buenos días. Hola, ¿Todavía tampoco? No, aunque tampoco hay neuronas, ¿eh? Reconozco que si tengo media la intentaré utilizar pues aprovechala para el día de hoy, luego ya con Pedro es lo que quieras, pero la media que te queda aprovechala mientras estés conmigo. Fernando Vallespín, buenos días. Buenos días. ¿Tú cómo andas, de vacaciones y de neuronas? De neuronas ando bien, gracias. Y de vacaciones ya me queda un poco, pero bueno, están a la vuelta de la esquina ya. Venga, pues vamos a dedicar el abierto, como siempre, a analizar toda la actualidad política, que hoy viene intensa también. Pero antes quiero abrir un paréntesis, porque esta semana, en la portada de la revista Time, aparece una mujer que se llama Susana Rodríguez Gacio. Ella es española, es de Pontevedra, es triatleta paralímpica y también médico en el Hospital de Santiago. Y nos atiende ahora mismo al teléfono. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, aquí preparada para empezar otro día más en la recta final de Tokio. Dime una cosa, ¿qué impresión da aparecer en la portada de Time?
Bueno, ya me sorprendí mucho cuando se pusieron en contacto conmigo para hacer el reportaje, porque no es un medio en el que frecuentemente estemos los deportistas y, bueno, menos los deportistas paralímpicos, la verdad. Ellos se interesaron pues un poco por esta doble faceta de deportista y de haber estado trabajando durante la pandemia y bueno, pues ha causado muchísimo impacto, la verdad. Hay una cosa que me gustó mucho que tú dices que te ha sorprendido por lo que te han elegido, ¿no? Tú pusiste un tuit que decías, a ti me ha sorprendido algo tan simple como mi día a día. Sí, porque para mí es lo normal y ha sido lo normal durante los últimos años de mi carrera, tanto deportiva como profesional. Entonces yo, pues obviamente como nadie, pues cada día hacemos las cosas que hacemos porque es nuestra rutina y bueno, pues me llamó la atención que se fijaran. En la foto de esa portada apareces vestida de atleta con un fonendo colgado al cuello. ¿Cómo es eso de prepararse para los Juegos de Tokio? Ahora mismo te estás preparando, me estabas diciendo, y además estar en primera línea de la lucha contra el COVID. Bueno, ahora mismo este año yo estoy preparando exclusivamente los Juegos de Tokio. Ya no estoy trabajando, terminé en septiembre mi especialidad en el Hospital de Santiago y bueno, pues finalmente decidí este año dedicarme exclusivamente a los Juegos, que ya no es poco. Y si ahora miro hacia atrás, ahora que únicamente estoy haciendo esto, la verdad es que ni siquiera yo entiendo cómo fui capaz de hacerlo. Y bueno, pues era simplemente estar todos los días pues dedicada a las dos cosas y sin tiempo para ninguna tercera prácticamente, porque bueno, nosotros trabajábamos por las mañanas, yo me movía mucho entre Vigo y Santiago. Al final, al tener una discapacidad visual muy muy grave, no puedes depender solo de ti, tienes que depender de transporte público, de otra gente. Entonces, bueno, tenía los días súper programados y súper estructurados. También tengo que decirlo que mucha gente que está siempre ahí para echarme una mano, tanto para desplazamientos como para los entrenamientos, ya que tengo que entrenar siempre con guías. Uh-huh. Y bueno, todo muy calculado, la verdad. ¿Cómo recuerdas, no solo el conjugar las dos cosas, cómo recuerdas ya en tu parte de médico, cómo recuerdas esa primera ola de la pandemia? Bueno, yo creo que con mucha incertidumbre. Creo que claro, a día de hoy este problema todavía no ha terminado, pero creo que la manera de afrontarlo y el conocimiento que hay tanto del mundo de la sanidad como de la sociedad en general es muy diferente y yo lo recuerdo eso con incertidumbre y tensión de un poco que ibas a pasar ese día que llegabas y bueno, parecía que todos los días cada vez los datos eran peores y todo iba a peor y eso fue lo que más yo creo que nos dejó pues sorprendidos a todos. Y ahora que te estás pudiendo dedicar solo a la preparación para Tokio, ¿cómo es tu día a día? Ahora te levantas y ¿qué haces? ¿Hoy qué vas a hacer? Pues nada, hoy justo estoy en Lanzarote, que hemos venido un poco aquí a las islas a aprovechar las instalaciones que hay, las carreteras, ¿no? Que no hay mucho tráfico, hay buenos lugares para el triatlón y nada, no desayunamos y ahora ya no me volveré a dormir, ya desayunamos. Después esta mañana tenemos un entrenamiento de transiciones que es hacer varias veces pero distancias pequeñitas, natación, bicicarrera. Esto dura pues más o menos unas 2 horas y cuarto. Y luego comer, descansar bien por la tarde y después volveremos a hacer otro poquito de carrera a pie, nadar en el mar, gimnasio y cenar. No está mal el día que te queda por delante, Susana. Es importante, ¿no?, que una revista como esta, con tanta influencia, elija a una atleta paralímpica en su portada. Sí, cualquier medio que en un momento determinado se fije en cualquier deportista paralímpico, ya del país que sea, es muy importante para el deporte paralímpico en general y para el mundo con algún tipo de discapacidad también, porque es una manera de dar a conocer, ¿no?, al mundo en publicaciones de tanto impacto que al final, aunque tengamos una discapacidad, somos personas con un montón de potencial, con un montón de recursos y que si tenemos nuestro lugar en la sociedad vamos a hacerlo igual de bien como el que más. Susana, a por el oro, muchísimas gracias, muchísima suerte. Te hemos hecho madrugar un poquitín más de lo habitual, que además estás en 1 hora menos de la que tenemos nosotros. Yo te lo agradezco profundamente. Que tengas muchísima suerte en Tokio.
Bueno, muchísimas gracias. Te seguiremos la pista. Un beso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Se llama Susana Rodríguez Gacio y ha sido portada de la revista Time, una médico gallega y además atleta paralímpica. Hemos querido abrir ese espacio y a esa mujer que nos sorprendía ayer por aparecer en la portada de la revista Time, insisto, una doctora que estuvo en primera línea de la lucha contra el COVID en la primera parte de la pandemia sobre todo, y que va a competir por una medalla olímpica en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Después de hablar con ella, después de esta realidad, vamos a la realidad de la política. Y la realidad de la política pasa en primer lugar por Bruselas. Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque es relevante, Griselda, el resultado de la votación de ayer sobre la ley homófoba de Hungría. Amplísima mayoría en el Parlamento Europeo aprobando una resolución que condena esa norma, que exige consecuencias, como que se les retiren los fondos europeos, que no les llegue dinero si no rectifica. El Partido Popular Europeo votó a favor, pero el Partido Popular Español se abstuvo. Sí, se abstuvo y hay bastante extrañeza dentro de su propio grupo. No se entiende en Bruselas, dentro del Grupo Popular Europeo, la estrategia española. Buscan el voto viejo, nos han dicho fuera de micro fuentes de su propio partido, que encuentran al PP de Casado algo alejado de una España moderna, pero no ha habido polémica interna porque se han abstenido finalmente y así han evitado un enfrentamiento directo con el jefe de filas. Hay que saber que los populares, a nivel de Grupo Europeo, votaron previamente qué iba a hacer como grupo ante esta resolución el partido y por 70% decidieron que la iban a apoyar, lo que hace todavía más rara la posición del Partido Popular. No es la primera vez que cuando se habla de Orbán optan por defenderlo, no es la primera vez, lo han hecho varias veces, pero bueno, el partido de Orbán ya no está dentro del Grupo Popular Europeo y eso hace un poco más incomprensible para muchos colegas de los eurodiputados españoles el resultado de la votación de ayer, pendientes de cómo van a continuar dentro del grupo, que cada vez intenta avanzar más en temas de derechos fundamentales hacia el centro del espectro político europeo. El jefe de este grupo, el alemán Manfred Weber, ha sido muy claro con los temas de derechos fundamentales y especialmente frente a Orbán, incluso frente al primer ministro esloveno, que es de su propio partido. Dejó muy claro en los debates del Parlamento Europeo que no iba a aceptar ningún juego en estos temas. Los populares se desmarcan y quedan un poco fuera de sitio, quedan un poco fuera y evidentemente con problemas a largo plazo. No sabemos si eso les va a pasar factura, pero lo que sí que sabemos es que quien tiene opciones de ser algo dentro del grupo o en el próximo reparto parlamentario, que es el año que viene en nombre del Partido Popular Europeo, que es Pons, González Pons, pues él lo que ha hecho es votar directamente como lo ha hecho Weber. Ha sido una votación estratégica la de González Pons, pensando en su futuro. Bueno, a ver, hace ya un tiempo, ¿no?, que González Pons está siguiendo muy claramente las directrices del grupo europeo y mucho las directrices que marca el grupo alemán. Él es vicepresidente de ese grupo. Un desmarque en ese tema habría sido algo inconcebible, ¿no? A nivel del grupo, pero lo comento no por afear su actitud ni mucho menos, sino por dar a entender que quien realmente piensa que hay opciones europeas se suma a lo que hace el partido y quien está en clave exclusivamente española pues hace otra cosa, pero lo hace prácticamente solo y eso a largo plazo siempre acaba pasando factura. Griselda, muchísimas gracias. Hasta ahora. Es importante este último análisis que hacía Griselda. Quien está en clave europea, Fernando, como González Pons, tiene una posición. Quien está única y exclusivamente en clave doméstica y en clave española, que es Pablo Casado, y por consecuencia el resto de eurodiputados que siguen lo que dice Pablo Casado, hace otra cosa. No, completamente de acuerdo. A mí me parece que el Partido Popular tiene que adoptar una decisión y además cuanto antes, ¿no? O convertirse en una derecha moderna. Acordaros que Feijóo, en unas declaraciones recientes, fue lo que dijo: el Partido Popular tiene que convertirse en una derecha moderna europea. O bien tratar de competir con Vox. O sea, esa es la opción que se le abre, o una cosa u otra. Y además, vamos a ver, a mí me parece que lo preocupante del caso de Orbán no es solo todo lo que tiene que ver con la restricción de derechos, en este caso además en una actitud
muy conservadora, absolutamente minoritaria dentro de los países europeos, porque ni la extrema derecha en otros lugares entra en ese tipo de disputas, ¿ya? Sino que es que detrás de Orbán también hay un montaje corrupto verdaderamente espectacular. Claro, Orbán está utilizando una estrategia que para él internamente en Hungría es muy eficaz, es decir, que oculta, ¿no? Encubre sus corrupciones, manteniendo una posición donde, digamos, el foco se pone en la vulneración de derechos, ¿no? O, digamos, en que está construyendo eso que se llama ahora una democracia iliberal. Pero realmente lo que yo estuve en Budapest hace 2 años y allí el escándalo es la corrupción, ¿no? Y eso desde fuera no se habla. Entonces yo creo que es el Partido Popular, por tanto, no está apoyando solamente una posición política, sino que está apoyando también un tipo de actitudes políticas en el interior de un país como puede ser Hungría, donde las acusaciones de corrupción son verdaderamente apabullantes, ¿no? Y esto es... entonces, pero vamos, yo creo que el tema sobre el que tenemos que discutir es si el Partido Popular realmente va a querer competir con Vox, digamos, incluso en guerras culturales, que me parece que sería meter la pata hasta el final, porque todo ese voto de centro que todos pensábamos que podía ganar ahora por el hecho de absorber a Ciudadanos, puede quedarse, digamos, en stand-by, ¿no? O bien, pues eso, tratar de asumir, por lo menos dentro de Europa, el perfil de cualquier otra derecha europea, ¿no? Pero yo creo, Fernando, que esa incógnita que planteas ya está resuelta. Iba a decir, es que yo creo que el PP ya ha elegido. Exacto, sí. O sea, puede que durante... seguro, ¿eh? Bueno, en 5 minutos de algún mes, hace 6 meses, o los que sea, cuando la moción de censura de Vox. Ves que tenía media neurona. Pues yo te ayudaré. Gracias. No, cuando aquella moción de censura, durante 5 minutos nos quiso engañar y lo intentó, le salió bien el ensayo ahí en el Congreso, pero fue una actuación. Ahora estamos viendo la verdadera esencia de este Partido Popular de Casado, o al menos la verdadera esencia de su estrategia, porque no es solo este voto de abstención que da carta libre a esta ley homófoba de Orbán, es que en el Parlamento español ha planteado una equidistancia ante las fuerzas que lucharon en la guerra civil, que es digna de análisis muy severo por parte de historiadores y de la sociedad. Nos exige callar sobre Bárcenas, sobre no hacer preguntas sobre el pasado. Le exige a la COE que esté callada, le exige a los obispos que en esto no se metan, le exige a la calle que vayan a apoyarle. Es decir, está en una deriva orbanita realmente que llama muchísimo la atención, deriva orbanita o de Vox, es decir, nos está exigiendo su acatamiento a sus postulados sin cuestionamiento, ocupando la calle, pero que la calle no le ocupe a él para discrepar y sobre todo arrojando dudas sobre la legitimidad del gobierno republicano en la guerra civil. Teo. Bueno, a mí es que, ante todo, y sin entrar en cuestiones estratégicas, lo que me parece es una decisión absurda, ¿no? Una decisión, en fin, no diré estúpida, pero sí, seguramente sí debería. Porque, por encima de todo, a ver, yo puedo entender que en este momento la estrategia del Partido Popular sea un marcaje a Vox, sea el flanco que le preocupa, sea el espacio donde quiera evitar que haya fugas y donde quiera controlar el mayor electorado posible sin derramas hacia la extrema derecha, ¿no? Y por tanto, eso tiene sentido, pero pensar que le va a rentabilizar darle un apoyo a Orbán en el Parlamento Europeo, yo lo encuentro absurdo. Es decir, no creo que en el electorado esto vaya a tener la menor repercusión. Esto solo tiene repercusión en Europa y evidentemente causa perplejidad en los socios del Partido Popular Europeo que han decidido votar en un sentido distinto, como ha hecho González Pons. Pero ¿por qué lo hace el resto del Partido Popular? Bueno, pues, yo no le veo la menor potencia estratégica a esa decisión. Ya digo, creo que eso en España no va a tener ninguna rentabilidad positiva y en todo caso tendrá negativa como la que estamos, analizando ahora mismo aquí. Yo estoy de acuerdo en que Pablo Casado ha hecho un desplazamiento a lo largo del curso pues muy potente, ¿no? Es decir, pasó de defender la moción de censura de Santiago Abascal con un discurso de centro-derecha verdaderamente solvente a terminar la temporada con este marcaje a Vox. Es lógico pensar que el Partido Popular sabe que ya tiene
buena parte de los 3 millones de votantes de Ciudadanos que está en absoluta extinción o mucho tendría que cambiar esto para que no fuera así. Y por tanto, sintiéndose completamente seguro con el centro derecha, están marcando el flanco derecho. Pero, bueno, eso puede tener una cierta razón estratégica y puede encajar además con esta política tan líquida en que hemos visto, pues no sé, a Pedro Sánchez pasar de solo Ciudadanos y no podría dormir con Podemos a estar con Podemos, o Albert Rivera lo vimos pasar de la socialdemocracia a situarse en la derecha, pero digamos, más allá del movimiento estratégico que tiene una cierta lógica, yo no le veo ninguna rentabilidad al voto en Europa a favor de Orbán, que por otra parte es evidente que su absurda o que su impresentable ley anti-LGTBI desafía los principios de la Unión Europea, y esto debería ser lo prioritario. Pero yo no sé si es un exceso de confianza esto que dices, Teo, de como ya tiene asegurado el voto del centro derecha, ahora me voy a ir desplazando hacia la extrema derecha, porque lo tiene asegurado el voto de centro derecha. Faltan 2 años para las elecciones. Bueno, puede ser, claro, pero la lógica dice, cuando vemos los sondeos, que en este momento todos, incluso el CIS, admite esa tendencia, pero hemos visto en las principales encuestadoras durante el último mes que el Partido Popular sube significativamente, ya se está hablando incluso de la posibilidad de una mayoría absoluta con Vox, en casi todas las encuestas publicadas en el mes de junio y la primera semana de julio. Y eso es lo que indica que el Partido Popular ha recogido a Ciudadanos, es decir, Ciudadanos sí, ahora sí. Eso es. Por eso digo, o sea, si yo creo que la estrategia del Partido Popular, si las estrategias, o la táctica, porque tiene mucho de coyuntural, efectivamente, y lo hemos visto a lo largo del curso. Pero sobre todo a mí lo que me deja estupefacto es pensar que este voto a favor de Orbán tenga la menor rentabilidad, incluso en esos términos. Pues yo creo ahí, Teo, que te equivocas, por desgracia, porque creo que ellos han detectado que da rédito lo de la guerra cultural. Fernando mencionaba las guerras culturales. Hay una población, y le pasó al trumpismo, ¿no?, harta de lo políticamente correcto, harta de las legislaciones por los trans, por los homosexuales, o sea, cualquier cosa, el del lenguaje inclusivo, o sea, cualquiera de las batallas culturales llamadas de la progresía, digamos, que no es de la progresía, es de la ciudadanía, yo creo, ¿no?, tal cual es, no como quieren que sea o que parezca, sino tal cual es. Entonces yo creo que ellos han detectado que ahí hay una bolsa de votos que quieren atraer y que explica este voto en el Parlamento, o por ejemplo que Ayuso ayer negara los tintes homófobos del crimen de este chaval, de Samuel en A Coruña. Luis, ¿verdad? Sí, Samuel Luis. En A Coruña, que es verdad que no está todavía, no hay indicios claros de que sea un delito de odio, porque no le conocían, porque le gritaron eso y le gritaron otras cosas, pero que tintes homófobos tiene en los insultos que ha utilizado. Pero mirar cómo Ayuso ayer se desmarcó de eso y quiso ya limpiar ese crimen de cualquier tinte homófobo, porque han detectado que hay una población harta de eso, Berna, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo y además me parece muy evidente, y es la estrategia, como decía. Lo que digo es que no voy a escuchar a un solo votante del Partido Popular en las últimas horas. Tengo la convicción felicitarse del voto a Orbán. Quiero decir que es algo que no va a tener repercusión en España, que no va a tener eco. Es decir, me parece mucho más absurdo indisponerte con el Partido Popular Europeo, mostrarte con esa cara fea ante el Partido Popular Europeo, con algo que la política doméstica, que es donde buscas que tuviera rentabilidad tu estrategia, no va a tener ninguna. Fernando. Es un todo. Sí, aparte que llega poco lo que se hace en Europa, llega poco a la opinión pública, pero vamos a ver, volviendo otra vez a la estrategia táctica del Partido Popular, yo creo que han hecho una interpretación que a mi juicio es errónea del triunfo de Ayuso. Yo creo que de ahí viene, que ahí es donde realmente se produce el cambio de estrategia, ¿no? Porque el caso de Ayuso es un caso muy excepcional, por la coyuntura, por la pandemia. Por la pandemia, hay miles de factores, porque es una persona, ¿no?, que atrae a los frikis también, de alguna manera, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea que es un tipo de político también diferente, ¿no? Entonces yo creo que no se puede, es decir, es muy distinta al perfil de Casado, ¿no? Yo creo que un político solamente puede hacer política en la medida en que aquella política que encaja en tu perfil.
Sí, entonces, lo que pasa es que hay un perfil de Casado, claro. Eso es lo que tengo duda. Así como Ayuso tiene un perfil claro... Sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que es un perfil más del político / burócrata. Exacto. Es decir, que de alguien que se va adaptando a la política, pero para asumir el perfil tipo Ayuso, o eres Ayuso o no lo puedes asumir, porque eso es muy tu persona, ¿no? Es decir, es la persona la que genera realmente el perfil, es decir, no busca un perfil, sino que le sale espontáneamente y entonces, bien asesorada, saca petróleo, ¿no? En una coyuntura, pero una coyuntura muy concreta y en una zona también muy específica. Iba a decir, es que yo creo que eso también hay que explicarse por dónde sucede. Claro. No sé si es un fenómeno exportable. La zona está clara, aparte que Ayuso, en la derecha en Madrid, claramente siempre gana, o siempre venía ganando los últimos 26, 27 años. Entonces, claro, y yo creo que extraer de eso la necesidad de un cambio de estrategia del Partido Popular, pues es erróneo. Hablábamos antes de la deriva del Partido Popular en Europa, con esa decisión de abstenerse en la resolución sobre la ley homófoba de Orbán, y esa deriva es evidente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Teníamos aquí el debate sobre si ya ha elegido Pablo Casado hacia dónde tirar o todavía no ha elegido. En Madrid, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Aquí sí que parece que ha elegido ya Isabel Díaz Ayuso, que ha sacado adelante su primera iniciativa, lo primero, la nueva ley de Telemadrid, con la que busca controlar el ente público. Ya el sábado podrá nombrar, lo podrá hacer a dedo, además, un nuevo equipo directivo. Sí, de hecho ya tienen varios nombres sobre la mesa, pero públicamente aún de momento no desvelan quién será el elegido nombrado a dedo por el gobierno de Ayuso. El PP va a tener el control de Telemadrid porque han diseñado una nueva ley que le garantiza tener también la mayoría del Consejo de Administración, al que, por cierto, fulmina la capacidad que tenía antes de nombrar al director de informativos. A partir de ahora esa decisión va a ser exclusivamente del director, recordemos, elegido a dedo por la Comunidad de Madrid. Es decir, el director elegido a dedo elegirá a dedo al director de informativos. Eso es una cascada, es un efecto dominó. Hasta ahora era el propio Consejo de Administración el que tenía que nombrar a ese equipo directivo, eso sí, a propuesta también del director general, pero esa potestad que tenía hasta ahora se elimina. En todo caso, es evidente, ¿no?, que Ayuso tenía prisa. Esta ha sido, como decía, su primera ley. Mañana entra en vigor. Sindicatos, asociaciones de periodistas, también la oposición en bloque, todos están escandalizados porque se consuma, dicen, un golpe letal a la libertad y se perpetra un ataque a la independencia de Telemadrid, que hasta ahora había recuperado, decían, sobre todo la pluralidad y la objetividad que antaño no tenía con Esperanza Aguirre, sobre todo en el Gobierno de Madrid. En ese pleno de ayer, Bañuelos, y no tiene nada que ver con la política madrileña, Ayuso utilizó el asesinato de Samuel, el chico, lo citaba antes Berna, el chico de Galicia al que mataron el sábado una paliza, para ironizar sobre la izquierda. Sí, primero dijo que ve mal acusar sin pruebas a los agresores de Samuel de haber cometido un crimen homófobo, un asesinato con el que, como dices, la presidenta ironizaba así desde su escaño. Es curiosa la lógica de la izquierda, porque resulta que precisamente si los madrileños se contagian, o los estudiantes franceses, o hordas de estudiantes franceses que vienen aquí a beber, es culpa mía. Si se contagian los jóvenes en Baleares, pues debe ser que también. Si matan a un chico en Galicia, es culpa mía. Y si los políticos decentes de este país se solidarizan conmigo, también es culpa mía, como he oído. Es que ustedes ni siquiera han sido capaces de respetar la voluntad de una familia que les ha pedido encarecidamente que dejen de politizar la muerte de su hijo. Bueno, de hecho, llegó a acusar a la izquierda de comportarse como los nazis cuando se escucharon esos cánticos contra ella al incluirla en una lista. Y aunque Ayuso en esa respuesta se dirige a la bancada de las tres izquierdas, lo cierto es que estaba respondiendo a una pregunta de Vox, de Rocío Monasterio, sobre su posición en torno a la autodeterminación de género. Y ya que te tengo aquí, Bañuelos, ¿con qué actitud llega hoy o con qué idea va Ayuso a la reunión que tiene con Pedro Sánchez en la Moncloa? Bueno, no sé si recuerdas la cordialidad, ¿no?, con la que Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se dieron la palabra mutuamente en la Puerta del Sol, aquel día de septiembre. Esas banderas. Eso es. Bueno, pues esta vez de amabilidad, más bien poca. La reunión llega en un clima de alto voltaje. Desde hace semanas Ayuso ha ido endureciendo el tono contra Pedro Sánchez por el injusto reparto de los fondos europeos, por el coladero de Barajas, por castigar también a Madrid con esa infrafinanciación. Pero si hay algo que indigna a la presidenta madrileña son los indultos. Ese será el tema caliente que va a sacar hoy en esa reunión en Moncloa. Ayuso repite casi a diario que no va a permitir que los madrileños paguen con sus impuestos
presupuestos la fiesta de los independentistas, así que veremos cómo traduce eso hoy en la práctica. Por cierto, esta vez no habrá rueda de prensa conjunta del presidente del Gobierno junto a Isabel Díaz Ayuso. En Moncloa, el guión es otro. Se espera una comparecencia por separado de la ministra María Jesús Montero y de Isabel Díaz Ayuso. Añuelos, gracias. Un abrazo. Si había alguna duda de si Casado ha elegido o no hacia dónde tirar Berna, no hay duda hacia dónde tira Isabel Díaz Ayuso. Y el tema de Telemadrid, es verdad que siempre las televisiones públicas, las autonómicas y la televisión pública de España, siempre es el caramelo que quieren manosear el político de turno o el partido político de turno. Algunas veces disimulan, pero es que Isabel Díaz Ayuso ni siquiera disimula. Exacto, esto es un asalto sin disimulos del poder en Telemadrid, ¿no? Les había nacido ahí un asunto que les molestaba porque realmente se estaban comportando con profesionalidad, con independencia. Lo vimos cuando entrevistaron a la propia Díaz Ayuso y ella casi le abroncó por las preguntas que le estaba haciendo, como Casado cuando nos abronca por preguntar por Bárcenas. Y bueno, es tan evidente que tiene poca profundidad el análisis que podamos hacer, porque es eso, es un asalto sin disimulos, mientras esa es su gestión, esa es su verdadera gestión. O sea, cuando decimos qué decisiones ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la asamblea en la que tiene mayoría el PP con abstención o apoyo de Vox, estas son las decisiones. Es decir, de indultos no se trata este gobierno, de indultos no se trata esta asamblea, y sin embargo de indultos es de lo que quiere hablar con Pedro Sánchez. Una cuestión que es ajena absolutamente a sus política madrileña. Y que, bueno, pues que vaya a una tertulia y hable de indultos, como nosotros, pero es que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que tendrá que hacer es gestionar los intereses de los madrileños. Pero, en fin, es muy evidente lo que ha hecho. Fernando. Sí, pero bueno, antes hablábamos de las peculiaridades de Ayuso, ¿no? Y yo creo que hay gente a la que le gusta que Ayuso diga explícitamente lo que los otros políticos tratan de disimular, como por ejemplo tomar el control de Telemadrid. Telemadrid es que mía. Todos sabemos, Telemadrid es mía. Es claro, sin complejos. Es sin complejos, ¿no? O sea, es decir, es eso de la derecha con complejos, ¿no?, que siempre decía Vox respecto del Partido Popular, ella va sin complejos, ¿no? Y todos sabemos que todas las demás televisiones autonómicas, etcétera, están sujetas siempre a un tipo de control político. Entonces, bueno, hay un tipo de votante, ¿no?, que se siente atraído por un político que, bueno, que tiene la desfachatez de decir lo que otros tratan de ocultar, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me parece que lo interesante para la reunión de hoy es, bueno, lo ha apuntado Berna, que Ayuso quiere seguir haciendo política nacional. Quiere seguir haciéndole la oposición a Pedro Sánchez. Efectivamente, la oposición a Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno. Claro, y que también, conectándolo con la discusión que teníamos antes, esto explica también por qué, por qué Casado pues ha dado también ese giro, ¿no? O sea, es decir, porque ella puede ser una potencial competidora, porque además su oposición a Pedro Sánchez resulta más creíble y más eficaz para muchos sectores de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que va a ser una reunión, yo creo que ad intra muy cordial entre los dos, pero ad extra, bueno, pues las declaraciones van a ser tremendas. No creo por parte del presidente, pero por parte de Ayuso estoy convencido de que sí. Teo. Sí, no es día de banderas, desde luego. Quizás de banderías, pero no de... De banderillas, sí, seguro. De aquel gran espectáculo de banderas. 20 y tantas. Bueno, lo cierto es que yo creo que... Yo estoy de acuerdo en que Ayuso es una persona que actúa sin complejos, exhibiendo esas guerras culturales de las que hablábamos antes y a las que se refería Berna. Aquí sí que son rentables estas batallas que plantea Ayuso, y que bueno, tampoco hace falta entrar en si podemos tener acierto como analistas acaba de ganar unas elecciones arrasando y lo ha hecho con ese discurso, y por tanto pues es evidente que a Ayuso le está funcionando su estrategia. Lo que llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención desde la periferia, es que Pablo Casado haya alcanzado tanto nivel de ayusización, ¿no?, de madreliñazación, porque efectivamente en las periferias, en la gallega con Feijóo, o en la andaluza con Juanma Moreno, pues no hay ese discurso, y hay incomodidad incluso con ese discurso
eso y se está buscando ampliar el electorado por el centro y a menudo colisiona los discursos territoriales colisionan con lo que está haciendo el Partido Popular, que podría tener, digamos, un mensaje más diverso, que se pareciera más al conjunto de España, y sin embargo, ya digo, creo que hay una madrileñización muy fuerte en el Partido Popular, que después del éxito de Isabel Díaz Ayuso y de que se convirtiera en esa especie de icono pop de la derecha, pues ha traído a Pablo Casado completamente a mimetizarla o quizás a controlarla también. Sí, no, quería volver un momento a las declaraciones que hizo sobre Samuel Luiz, sobre el crimen en el que lincharon, porque esto ha sido un linchamiento a este pobre chaval, porque no las había oído yo enteras y las habéis puesto y me ha llamado muchísimo la atención cómo acusa a los partidos de la izquierda de ir en contra de la voluntad de la familia ondeando esta bandera. Perdone, señora Ayuso, es que este crimen ha suscitado una oleada espontánea de movilización que es admirable. Luego la policía investigará, los jueces decidirán, pero esta explosión, este estallido en la calle contra la homofobia que está creciendo al calor de los discursos de quien ya sabemos, es admirable. O sea, yo me quito el sombrero cuando veo que la sociedad se levanta ante cuestiones, o sea, no dirigida por sindicatos, no dirigida por partidos, no dirigida por asociaciones, lo que queráis, sino lo vimos con las mareas, lo vimos el 15M, y ahora ver eso, las movilizaciones feministas, por ejemplo, cuando la manada, y cuando la sentencia de la manada, esta movilización que ha sido esplendorosa, formidable y yo creo que ejemplar. Entonces, esta parte no la había oído y me llena de indignación, francamente. O sea, que ahora estemos en contra de la voluntad de la familia, pero usted es la portavoz de esa familia. ¿Se ha arrogado la portavocía de esa familia? Por favor. La pobre familia además bastante tiene con el crimen, ¿no? No, pero yo creo que lo que esto denota es que muchas de estas guerras culturales están justificadas. O sea, es decir, que esa especie de crítica, ¿no?, de que no se habla de otra cosa, de que si el sí, que si tanta homofobia que ustedes denuncian y tal. Oiga, mire, es que el movimiento se demuestra andando. Sí, es decir, claro. Detrás de esto hay una lucha social sencillamente porque hay una serie de grupos que todavía no han alcanzado el reconocimiento pleno, ¿eh? Todavía hay, digamos, estratos sociales donde, la visión esta culturalista, convencional, sigue muy presente. Hay que hacer muchísima... hay que introducir en la educación... Esta especie de discurso de la derecha, déjenos en paz ya de lenguaje sexista, de no sé qué, de no sé cuánto... Yo no soy de los que están a favor del lenguaje sexista, lo digo además así explícitamente, pero lo que cada vez me convenzo más es que muchos de estos grupos lo que reivindican está perfectamente justificado, ¿no? Y que detrás hay problemas sociales reales, ¿no? Otra cosa es que hayamos avanzado enormemente desde la transición, ¿no? Porque España yo creo que es de los países donde al menos legalmente hay un reconocimiento tremendo, ¿no? Pero no se ha avanzado tampoco de forma igual en todo el territorio. Había un artículo maravilloso el otro día en El País que hablaba un homosexual que decía ser homosexual en Madrid y en Chueca no es lo mismo que ser homosexual, por ejemplo, en A Coruña. Por eso hay que seguir haciendo este tipo de movilizaciones y de reivindicaciones y de pedagogía. Vamos a reconstruir paso a paso la última polémica del gobierno, el tema chuletón. ¿Qué pensaría si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida. Y todo empezó con esto, con un vídeo en redes sociales que colgó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendando reducir el consumo de carne. Luego lo explicaba, horas después pasó por aquí, por esta casa, por Hora 25 y lo explicaba así. Lo que decimos no es que tengamos que dejar de consumir carne, sino que tenemos que hacerlo a los niveles que exige y recomienda la ciencia, que son entre 200 a 500 gramos semanales. Hoy en día en España se consume más de 1 kilo, por lo tanto estamos hablando hasta de 3 veces más. Y eso que dijo Garzón enfadó al sector, a los productores, a los ganaderos, y salió a defenderles el ministro del ramo, Luis Planas. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y me lamento que se me utilice
utiliza a este respecto. Ya digo que no voy a entrar en ninguna polémica sobre este tema. El sector ganadero, nuestros ganaderos y ganaderas, están siendo objeto de críticas que son profundamente injustas y merecen un respeto. Bueno, pues ante esto, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quiso zanjar la polémica con esta frase que queda ya para la fonoteca. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días. Sánchez contestó así a pesar de que esa recomendación de consumir menos carne es algo que aparece en ese famoso Plan España 2050 que él mismo presentó en el mes de mayo. Eso es, dice en el entorno de Garzón que él no se inventó nada, que es lo que se dice en ese documento estratégico de la España en 2050 presentado por el presidente, que señala que el aumento de consumo de productos de origen animal en nuestro país es el responsable del 80% de las emisiones contaminantes, y esto es textual. Así que personas del espacio morado del Gobierno y de Unidas Podemos, que suelen hablar habitualmente con Garzón, se quedaron muy sorprendidas con la respuesta del presidente. Una respuesta populista, dicen, que contribuyó a subir aún más la temperatura política, Ángels, del Ejecutivo a las puertas de una posible remodelación del Gobierno, ¿no?, de la que se viene hablando. Si cree Sánchez, dicen estas personas, que haciendo de cuñado de populista como el alcalde de Madrid se va a ganar el apoyo de presidentes como Emiliano García Paje o Guillermo Fernández Vara, va listo. Estos dos varones, como decíais, Sánchez, atacaron ayer a Garzón sin piedad. Vara le invitó a pasear por una dehesa extremeña para ver si lo entiende, y también Paje le ninguneó diciendo que es un ministro que se está inventando su cargo todos los días, pero desde luego el zarpazo mayor viene, como habéis dicho, del ministro de Agricultura. Así que ahora mismo la desautorización de Sánchez a Alberto Garzón llega en un momento de especulaciones sobre esa cercana remodelación del Gobierno y alimenta la opinión de algunos dirigentes socialistas sobre la inoportunidad en su día de crear un ministerio de consumo que habitualmente ha estado incluido en otros o ha sido una dirección general, y se produce después de que estos días también fuentes de Unidas Podemos Ángeles aseguren que cualquier cambio de estructura o eliminación de ministerios debe ser pactada entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Nieves, muchísimas gracias. Venga, hasta ahora. Vamos a recordar lo que dice textualmente ese Plan España 2050. Es verdad que son 675 páginas, 675 folios, y hay una referencia breve al consumo de carne y a cómo perjudica al medio ambiente. Dice textualmente: para que España se convierta en una sociedad neutra en carbono, resiliente al cambio climático y sostenible en el uso de recursos, no bastará con transformar la forma en la que producimos los bienes y los transportamos, sino que también habrá que cambiar la forma en la que los consumimos. Como ya hemos visto, la humanidad ya ha rebasado varios de los límites biofísicos del planeta y, si se mantiene en el curso actual, acabará provocando una catástrofe medioambiental sin precedentes. Esto significa, y ahí vamos, que en las próximas décadas la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal. Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre 2 y 5 veces superior al recomendable. Esto es lo que en ese Plan España 2050 dedica este espacio a la reducción del consumo de carne. Habla explícitamente de ello. Y ya que se ha abierto el debate aquí en España, y antes de introducir la opinión de los analistas, ayer cuando lo planteamos dijimos, ¿qué se hace fuera? ¿Se habla de esto? ¿Hay debate? ¿Hay alguna iniciativa de algún gobierno para reducir el consumo de carne? Bayo ha estado brujuleando. ¿Y qué has encontrado? Pues mira, hay algunas iniciativas, aunque la mayoría se han quedado más en propuestas que en más bien en recomendaciones que en propuestas, como la del Centro Holandés, por ejemplo, para la nutrición, que aconsejó en 2015 reducir el consumo de carne a 2 raciones semanales y sustituir los patés de origen animal por otros vegetales, por ejemplo, el hummus. En Finlandia, uno de los países más carnívoros de Europa, el 44% de la población quiere reducir su consumo de carne, eso dicen en una encuesta, y puede que les ayude la medida aprobada, esta sí, por el Ayuntamiento de Helsinki, que busca reducir de aquí al año 2025 a la mitad la presencia de productos cárnicos en cantinas, en oficinas públicas, en hospitales y también en los servicios sociales. La Unión Europea tiene su propia estrategia, se llama De la granja a la mesa, y aboga por promover dietas con más verdura y menos carne, por razones de salud y también por reducir la huella ecológica de la ganadería. En Suecia, el gobierno está estudiando un impuesto a la carne parecido al que ya existe en algunos países, incluido aquí, con las bebidas azucaradas. Una medida muy similar se estudia también en Dinamarca y en Alemania, uno de los países donde la ganadería y sobre todo la industria cárnica tiene más poder.
Allí los verdes, que tienen serias opciones de gobernar el próximo año, han propuesto elevar el IVA de los productos cárnicos del 7 al 19%, aunque donde la medida ha generado más polémica es en Francia. Recordaréis que durante el confinamiento, durante la primavera del año pasado, hubo polémica con el Ayuntamiento de Lyon, que propuso menús vegetarianos para los alumnos. Muchos quisieron ver en eso una afrenta al sector estratégico ganadero francés. Allí no se juega con la comida. Otros incluso quisieron ver una cesión al multiculturalismo, a los sectores de la población musulmana que cada vez están más presentes en la sociedad. En fin, el alcalde de Lyon tuvo que salir a aclarar: yo no soy vegetariano, a mí me encanta la comida, vengo de la cuna de la gastronomía. Eso sí, servir menús sin carnes es más fácil durante una pandemia. Hay menos para elegir, los alumnos pasan más rápido por la cafetería y de esa manera podemos evitar contagios. Te digo que a día de hoy la carne está presente en esos menús, según me cuentan. Pues este es el contexto necesario para el análisis. Este es un debate que este país tiene que abordar. De hecho, está, insisto, en ese plan España 2050, porque es el plan que dibuja este país de cara al futuro. Pero como en muchas otras cosas, Berna, en este país los debates no se pueden nunca abordar de la manera que se tienen que abordar. No, es verdad. O sea, es imposible. Es que hay que tener en cuenta que Garzón tiene razón. No quería hacer una rima, pero me ha salido pareado. Otra cosa es que no haya consultado con nadie, la oportunidad del momento. Del vídeo, o sea, la fórmula, pero tiene razón. Luego Pedro Sánchez también tiene razón, le gusta el chuletón. Planas tiene razón, el sector es importante, es decir, todos tienen razón. Y es un debate que hay que abrir y que hay que celebrar. Y es verdad, consumimos más de lo necesario y de lo recomendable. Estamos siempre pensando en el chuletón famoso de Pedro Sánchez. Es que cuando hablamos de carne, no tengo cifras, pero una buena parte del consumo es habéis mencionado los patés, es de carnes procesadas, de carnes malas, o sea, que no son buenas para la salud. O sea, ojalá todo el mundo pudiera comer un solomillo y un chuletón, pero es que no, estamos hablando de muchos productos procesados, de grasas, etcétera, que no son recomendables. Entonces, tienen razón. ¿Qué tenemos aquí? La lucha entre el PSOE y Podemos, y la necesidad, volvemos a las guerras culturales, como Casado salió ayer diciendo la izquierda quiere gobernar en lo que hacemos en nuestra casa. Vamos a escuchar a Casado, que tenemos a Casado diciendo esto precisamente, porque también es culpa de la izquierda, lo que comemos también es culpa de la izquierda. Sí. Es algo insólito, primero porque, por desgracia, hay 2 millones de españoles en colas del hambre, que lamentablemente no pueden comer carne y les gustaría, pero sobre todo porque demuestra este intervencionismo de la izquierda en los hábitos, incluso de consumo de los ciudadanos. Oigan, no nos digan, señores del gobierno de izquierdas, lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa. Por acabar, lo que hay que oír, porque es que este hombre habla de las colas del hambre, que ya oír a Casado hablar de las colas del hambre manda, en fin, es que no sabe lo que estaba diciendo, que es que la población más pobre, o sea, más vulnerable, son los que comen peor en cuanto a procesados. Hay muchísimos estudios, es decir, quien tiene dinero, ese sí que podemos hacer, o que puede hacer las alcachofas, con no sé qué, con no sé cuál, o sea, sí que puede elegir verduras que son caras, las verduras, o carnes igual más selectas, etcétera. Pero la población más vulnerable, la más obesa, también eso en Estados Unidos hay muchísimos estudios, son los que comen carnes procesadas y alimentos procesados, o sea, no tienen ni idea. Pero en fin, a lo que iba, por terminar mi razonamiento, es que lo que aquí tenemos es la guerra entre PSOE y Podemos, la guerra que se va a librar. El PSOE le ha permitido, digamos, entre comillas, a Podemos salirse con la suya en la ley trans y la ley del sí es sí, que son gratis, porque lo que quiere es que no se toquen las cosas de comer. Y las cosas de comer lo digo en sentido literal, con lo del chuletón, pero en el salario mínimo interprofesional, la reforma fiscal, la regulación de los alquileres, el mensaje que soltó el ministro sobre las pensiones. Es decir, hay una serie de cuestiones económicas, la reforma laboral, una serie de cuestiones económicas que les están importando mucho más al PSOE ahora, los que quiere frenar a Podemos. A cambio le ha regalado las dos leyes gratis, la ley trans y de no cuestan, no cuestan dinero. Pero esta es la batalla que se está librando de fondo. Teo. ¿no?
Sí, a ver, decía Berna que Garzón tiene razón, que Luis Planas tiene razón y que Pedro Sánchez tiene razón. Yo creo que no, que Pedro Sánchez no tiene razón. Pedro Sánchez bueno, en que le gusta informa, un chuletón, pues, sí, pues no podemos quitarle digamos la que razón. digamos que eso no es tener razón, ¿no? Que eso es una información sobre sus gustos y está muy bien, es muy libre de que le guste el chuletón y al punto. Pero no diría que ayer Pedro Sánchez exhibiera un discurso en el que, digamos, mostrara la razón. Mostró más bien cierta sinrazón oportunista, ¿no? Y además dejando en muy mal lugar a un ministro de su gobierno, que todavía es ministro de su gobierno, que él preside y que él nombra. Yo creo que lo que hizo Alberto Garzón podía contener errores. El discurso, en el fondo, sí me parece que tiene razón, encaja con el discurso de la ciencia genéricamente. Un ministro no debe emprender una campaña de este tipo sin coordinarse, sin, digamos, hacerlo de un modo consensuado con las otras carteras o los otros departamentos implicados y Luis Planas ahí le dio un golpe durísimo y ahí sí me parece que también con toda razón. Pero, bueno, yo creo que todos sospechábamos que Pedro Sánchez no se había leído las 700 páginas de la Agenda 2050, lo cual, en fin, no es muy sorprendente. Y efectivamente, lo que hace Pedro Sánchez ayer no tiene mucho sentido. El Ministerio de Consumo es un ministerio con poca entidad, que está nombrado o que está creado por los equilibrios entre el Partido Socialista y Podemos, y Unidas Podemos, pero en ningún caso es un ministerio con suficiente entidad y por tanto el ministro constantemente tiene que intentar justificar ese ministerio o darle sustancia. Bueno, yo creo que detrás de esta polémica lo de la carne va a quedar en un plano secundario y efectivamente, como habéis comentado, lo que importa es lo que demuestra de cómo están las relaciones dentro del gobierno y cómo se están empezando a mover fichas de cara a esa crisis que la duda es si se producirá antes de agosto o después de agosto. De todas formas, aunque no se leyera las 700 páginas de España 2050, solo con seguir un poco la información y la actualidad y escuchar a la ciencia y escuchar a los nutricionistas que llevan mucho tiempo advirtiendo de esto hubiera sido ayudado, sí, suficiente, exacto, porque esta mañana recordábamos todos también al primo de Rajoy, por ejemplo. Sí, yo creo que aquí hay dos debates, ¿no? El primero es, quién tiene razón desde la perspectiva de aquello que hemos de hacer si queremos realmente interferir en el cambio climático, y luego la cuestión estrictamente política, ¿no? Entonces aquí en este tipo de debates es donde se percibe muy, muy claramente esa contradicción que existe entre, por un lado, lo que debemos hacer digamos, para alcanzar una serie de objetivos a largo plazo y el cortoplacismo de la política normal. Es decir, la política está pensando en las próximas elecciones. Y en los callos claro. Porque esto pisa, o sea, esta iniciativa pisa los callos de los ganaderos, de los productores, y está pensando en eso. Claro, entonces eso, yo creo que estamos siempre ante este tipo de contradicciones, ¿no? O sea, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo podemos hacerlo para poder ser elegidos a la vez, ¿no? Que es eso que dijo el ¿cómo se llama el luxemburgués? Sí. La neurona, Fernando, la neurona, sí. O sea, a mí no me miréis. Aunque yo no es ya por la proximidad de eso, sino por el proto-Alzheimer del que sufro. Bueno, entonces ese es el Juncker, este es el que lo dijo. Este es el problema, ¿no? Y entonces, claro, releed, porque todos lo hemos leído, por favor, el libro de Harari, Sapiens. Uh-huh. Al final del libro pone números a los animales que sacrificamos cada día, cada año, incluso por países. Es espeluznante. Y él sostiene ahí una tesis que me parece que habría que dar una vuelta, ¿no? Que quizá dentro de 60, 100, aunque sea 200 años, cuando contemplemos lo que, digamos, que la cantidad de animales que matábamos para alimentarnos, sentirá un escándalo moral similar al que nosotros sentimos ahora con el tema de la esclavitud. O sea, es decir, que aquí incluso hay un elemento ético muy importante que además es lo que sostiene la conducta de los propios veganos. O sea, que
el debate es interesantísimo, ¿no? Y además es un debate que no hay ninguna sociedad que ahora mismo no lo tenga. Claro, interesantísimo y necesario. Y necesario, claro que sí. Y además es que hay una correlación obvia. Lo que ocurre es, claro, que ¿quién explica a los polacos que tienen prácticamente carbón gratis, que tienen que transformar radicalmente sus centrales eléctricas para, digamos, porque no sé, porque contamina, ¿no? Y porque está creando una cantidad de CO2 que es inadmisible para los estándares europeos. Vete a convencerles, ¿no? Y que por tanto tienen que pagar mucho más. Bueno, imaginaros este debate en Argentina, o en Brasil, o en Uruguay. Vamos, o sea, le cortan el cuello al ministro que se atreva a decir algo así. Pero oiga, todos sabemos que hemos de ir en esa dirección. O sea, lo que tenemos que decidir es cómo podemos hacerlo. Y yo creo que ahí los sistemas democráticos con este cortoplacismo estamos eludiendo el tomar decisiones que son necesarias, ¿no? Entonces, yo agradezco que Garzón, o sea, lo siento mucho por el sector ganadero, yo agradezco que Garzón haya sacado el tema. Aunque le pueda costar el Claro, puesto. pero ¿sabes cuál es el problema? Que al final nos quedaremos en el debate de la bronca política y se seguirá porque ellos no abordarán el debate en profundidad y acabaremos por no abordarlo nadie. Pero bueno, es que nosotros estamos también analizándolo en términos políticos fundamentalmente. Por eso mismo. Claro. Sí. Bueno, es decir, tampoco nos corresponde seguramente a nosotros la cuestión nutrición. No, claro. O sea, Hombre, luego también por otra parte, que es malo para la salud, no solo para el cambio climático. Por otra parte, bueno, a mí no hay nada que me guste más que un buen filete de estos, o sea, un solomillo fileteado, poco hecho, a la brasa. Bueno, me está entrando el hambre ya. O sea, es decir, que lo cortés no quita lo valiente. Sí, ¿Estaría yo dispuesto a hacer algo por esto? Pues bueno, hasta ahora no he hecho nada. Pero teóricamente lo veo, ¿no? Sí, no, que por ejemplo ayer al hilo de esto todos pudimos buscar estadísticas y me interesó y sorprendió conocer que a lo largo de la última década hemos descendido en el número de consumo de carne, en la proporción. Es decir, habíamos aumentado espectacularmente desde los años 60. Emilio Contreras ayer le escuché y lo recordaba, que es que en este país había hambre hace unas décadas, ¿no? Cuando nuestros padres eran pequeños, ¿no? Exacto. Se explotó aquí y en todas partes, ¿eh? O sea, el consumo de carne en las últimas décadas ha explotado de una forma que es irracional, pero bueno, ha sido básico para el desarrollo, etcétera. Pero efectivamente, en la última década ha ido bajando, salvo el año de la pandemia, que claro, todos nos hemos pasado de todo, puedo calcular, ¿no? Pero yo insisto, es que tenemos la figura del chuletón, no, es que la carne procesada, las grasas que se están utilizando, todo eso, o sea, embutidos malos, eso es lo que está consumiendo la gente. O sea, Casado se equivoca y nos equivocamos si pensamos en el chuletón un domingo, en una parrilla estupenda. No, la realidad es de bocadillos con embutidos grasientos malos, nocivos para la salud, etcétera, etcétera. Entonces es un debate pero ocurre necesario. También con el alcohol. Todo el mundo sabe que el alcohol es malo. Exacto. O sea, por eso digo que todos tienen mucho razón. más de lo que debiéramos, pero claro, bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que decir eso atenta contra los intereses del cultivo de los viñedos? No ha propuesto prohibirlo. No. O sea, exacto, es un consumo moderado y yo creo que es un debate muy necesario. Lo que pasa es que es un poco así como descorazonador lo que apuntaba Fernando, ¿no? Que como todo se mira con el corto plazo, como todo se mira con a qué callo voy a pisar, a qué sector voy a perjudicar, se van aplazando los debates y lo que no se va aplazando son los efectos del cambio climático. Bueno. O sea, eso no se... a los de Canadá, por eso mismo, o sea, esto no se aplaza aquí en este país y en muchas democracias, como él decía, se van aplazando los debates porque son incómodos, porque son impopulares, pero la realidad no se aplaza, es decir, las consecuencias de nuestros actos, estas sí que no se aplazan. Sí, es verdad. Lo cierto es que yo creo que ahí es donde precisamente se le puede hacer un reproche severo a Pedro Sánchez, porque está muy bien elogiar que te guste el ponderarlo, el chuletón y decir lo bueno que está, como decía ahora Fernando, al borde de... No, estaba salivando. Estaba salivando. Que queda mucha mañana. Y además unas patatas fritas de estas. Queda mucha mañana. No más. Queda mucha mañana hasta el gazpacho del mediodía. La gente está ahí abriendo la nevera pero por descontado, Pedro Sánchez, después de ponderar lo bueno que está un chuletón y lo imbatible que puede llegar a ser,
Podía haber dicho, y el resto de la semana pescado, verdura y fruta. No era tan difícil. Pedro Sánchez ayer no hizo un elogio de la carne, hizo un destrozo de Garzón. Exacto. Eso es lo que verdaderamente estaba haciendo. Y hacerlo del modo que lo hizo, con el debate que estaba planteado en una rueda de prensa internacional, donde, por cierto, llamó primera ministro a la primera ministra lituana, a la francesa, media docena de veces. Hacerlo allí yo creo que fue indecoroso. No creo que no tuvo precisamente su mejor día o la mejor exhibición. Está también el debate del turismo, sobre el turismo, porque el aumento de los contagios puede traducirse, lo hemos visto ya con Francia, en un aumento de las restricciones a los viajes o de recomendaciones, de momento recomendaciones. Ayer la ministra Reyes Maroto decía que los contagios están aumentando también en otros países y que no vaya a estigmatizarse a España. Yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España, lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido, que han tardado más, ¿no?, en la desescalada, y lo estamos viendo en Europa. Cierto es que ayer se vivió una especie de montaña rusa turística, porque al mismo tiempo prácticamente que Reino Unido decía pueden viajar ustedes a España los que estén vacunados sin tener que hacer cuarentena de vuelta, al mismo tiempo salió un representante del gobierno en Francia y aconsejaba no viajar, no reservar unas vacaciones ni en España ni en Portugal por los altos índices de contagio. Dice la ministra, Teo, se está estigmatizando a España. Bueno, sí, se está estigmatizando a España porque las cifras en España empiezan a ser preocupantes y se entiende que hay una cierta inquietud. Junto con Portugal somos el primer país europeo ahora mismo en índice de contagio. Sí, yo estoy de acuerdo en que han cambiado, deberían cambiar los parámetros a la hora de interpretar la pandemia. Yo creo que con este nivel de vacunación, y efectivamente la cifra de hoy de haber superado ya los 20 millones es alentadora, pues yo creo que hay que observar mucho más la presión sanitaria. Estamos viendo que mientras aumenta la incidencia, cae la propia presión sanitaria. Sigue habiendo menos enfermos en las UCIs y apenas aumenta el número de hospitalizados. En algunos lugares ligeramente, pero en términos generales no. Y eso yo creo que debería de hacernos entender la situación con otras claves diferentes a las olas anteriores. Pero yo encuentro que es bastante inevitable que cuando se observan que especialmente es verdad, en las columnas de 10 a 20 y sobre todo de 20 a 30 años se observan que estamos en riesgo máximo y el alto nivel de contacto que hay en el ocio nocturno, que por cierto también muchos expertos consideran que deberíamos cambiar la forma de interpretarlo, porque a veces estar en espacios controlados, sentados, de madrugada, es mejor que si estar se cumplen en las normas, etcétera. Claro, si se cumplen las normas, es mejor que estar en la calle o en playas o en otro tipo de espacios, no digamos botellones. En fin, yo encuentro que la ministra hace una reivindicación que tiene sentido, pero me parece que con las cifras que está viendo en España va a ser muy difícil evitar esa estigmatización que ella dice. Veíamos el inicio de la recuperación económica por la parte del turismo, empezando además porque la temporada del verano acaba de iniciar y ha sido como un jarro de agua fría, Berna. Sí. Yo creo que es inevitable y que tenemos que defender las restricciones dentro de unos límites, es decir, no es hora tampoco de volver al toque de queda o a limitaciones de derechos fundamentales, ¿no?, que ya hemos visto que es costoso social y políticamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es muy interesante lo que ha reivindicado Valencia ayer de limitar los grupos de nuevo. Como dice Teo, el problema no está en la hostelería, no está ahí, en personas sentadas en una mesa. El problema sobre todo está en las masas de gente que se reúnen sin control en botellones, en fiestas, también en fiestas en locales. Entonces, yo creo que limitar los grupos, volver a decisiones quirúrgicas según las necesidades de cada lugar, cierres perimetrales en Extremadura hemos visto en algunos pueblos desde ayer, sería interesante posiblemente recuperar la necesidad de la mascarilla. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo ahora mismo social y político por volver a ciertas restricciones porque hay que salvar el turismo.
también, por supuesto, por la sanidad y la salud, pero es verdad que ahí no está ahora el mayor de los problemas porque este nivel de contagios no se está traduciendo en una gran afluencia, afortunadamente, hospitalaria. Incluye ahí también un poco la responsabilidad individual, porque te dices, a lo mejor habría que volver a la obligatoriedad del uso de la mascarilla. La mascarilla, cuando estás cerca de la gente, tienes que seguir llevándola. Cierto. Que no, es que es así. Pero... A la gente se le olvida esto. Cuando estás que no puedes mantener una distancia, tienes que ponerte la mascarilla, incluso si vas por una calle muy concurrida. O sea que también hay una parte de responsabilidad individual ahí, Fernando. Sí, me gustaría conectar esto con el debate anterior, ¿no? Porque yo creo que hay algo, hay alguna conexión, ¿no? Vamos a ver, el ser humano, como todo animal, tiene busca la gratificación inmediata, ¿no? O sea, busca satisfacer lo que es decir, entonces, claro, es muy fácil, permitirlo, porque es muy popular que de repente pues se abra la hostelería, que la gente pueda gratificarse. Pero claro, hay que pensar un poco también en el verano, ¿no? Es decir, que yo creo que ha tenido que controlarse eso que ahora tratamos de hacer para evitar que esto se siga expandiendo al mismo ritmo. Teníamos que haberlo hecho antes. Lo que pasa es que antes era mucho más impopular. Y luego hay otra cosa de la que se habló, acordaros cuando estábamos todos confinados y tal, que cómo la pandemia esta iba a cambiar nuestra visión de tantísimas cosas, entre otras, el ocio. Un ocio menos de masas, un ocio, digamos, más constructivo, que íbamos a ser capaces de poder disfrutar de otra manera. Pues bueno, no, los jóvenes quieren seguir disfrutando como disfrutan, en manada, ¿no? Es decir, juntos. Y por eso la gente va a los conciertos, va más para estar junto que para realmente escuchar el concierto del grupo de rock, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay... Y claro, aquí también hay que introducir un elemento que quizá sea paternalista, por lo menos se puede percibir como paternalista, pero que no se trata de afirmar que algo debe ser de una determinada manera, sino que reflexionemos todos juntos qué es lo que realmente debería, ¿no?, convenirnos más. Y claro, en este momento nos conviene más buscar otro tipo de ocio, y además yo creo que para los jóvenes, incluso por la ingesta de alcohol, etcétera. Y esto hay que hablarlo, ¿no? Ya. Y déjame una última cosa, porque es verdad que todo el mundo está señalando a la juventud, porque ahora mismo están ahí el núcleo, el grueso de los contagios, pero es que también están siendo los últimos en vacunarse. O sea, que los que hay que acelerar la vacunación. Claro, es que los que estamos hablando desde nuestra vacunación. Claro. Es decir, les estamos mirando a ellos como los irresponsables, como hay comportamientos irresponsables en todas las etapas, en todas las edades, ¿no? Pero es que ellos están siendo los pobres los últimos en vacunarse, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, yo no les critico, o sea, hay que tener 16 años, 17, y claro que estás deseando salir a celebrar el fin de curso, o sea, no, pero tenemos que acelerar la vacunación, efectivamente. The room is on fire. Vamos a ir terminando este abierto. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Bueno, este tema en términos gastronómicos era un chuletón al punto. Esto sí. En términos musicales, pachanga pura y dura. Y es que terminamos el disco dedicado de la temporada con Fernando Neira. A partir de las 11 queremos que le dediquen a alguien, que quieran o que no quieran, no da igual, le dediquen a alguien canciones que sean pura pachanga o pachanguita, que a Fernando Neira le gusta más decir pachanguita. Porque está este estilo que es más radical, pero también cosas bailables, cosas que te apetezca. Ese momento verbena de pueblo que está tocando la orquesta. Que dices, ya me voy. Estás saliendo por la puerta y ponen esa canción y dices, no me voy. Y bueno, quedo. Incluso te invita a hacer una conga, esas congas largas que se hacen. Bueno, 900, 100, 800. Apunten bien el teléfono que después se me olvida. 900, 100, 800. Mira, lo voy a repetir yo. 900, 100, 800. Música de pachanga o pachanguista. O pachanguita. Esa música con la que no pueden dejar de bailar, a no ser que seas Pedro Blanco. Bueno, yo creo que incluso Pedro Blanco... ¿Sí? Yo creo que tiene secretos escondidos por ahí. No sé. Y antes, a partir de las 10, de 10 a 11, vamos a hacernos un homenaje. Vamos a hacernos un homenaje a la radio, a todos los que hemos sacado esta temporada de radio, a los oyentes también, pero a todos, desde los que ven y escuchan cada día hasta aquellos que no ven, pero que sin ellos sería imposible hacer cada día la radio. Nos vamos a hacer un homenaje desde las 10 y hasta las 11 de la mañana. ¿Te parece? Muy bien, para una despedida. Pues en ese homenaje también están incluidos
incluidos Teodoro León Gros, Berna González Harbour y Fernando Vallespín, que nos han ayudado mucho también esta temporada. Muchísimas gracias. Adiós. Que tengáis buen verano, exacto. Igualmente. Un beso. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.